Hoy día me toca dar la bienvenida. Sean todos y todas bienvenidas a un nuevo seminario a una nueva sesión, perdón, del Seminario Internacional de Teoría Social. Ya me perdí en qué sesión será. ¿Será la veintitanto? Bueno, en fin, Creo que es ya. la 26, pero no, ya no me Puede ser, acuerdo la tampoco. 26. Ya vamos enrielando, llegando al tercer año de este seminario que comenzó el 2023 en septiembre, y que se ha intentado, sí, configurar como una suerte de plataforma no meramente digital, sino que una plataforma de discusión, de compartir ideas, de contrastar ideas, de debatir ideas de todo tipo, con una suerte de foco en lo que es la teoría, pero no solamente en ello, y que pretende también tener sesiones donde haya un mayor vínculo con la sociedad propiamente tal, ya no solamente con desarrollos meramente conceptuales, sino con la sociedad en la que estamos viviendo hoy día. Em, y bueno, quisiéramos agradecer también desde ya a la Universidad de Barcelona, a la Universidad de Flensburg, que nos han ayudado bastante bueno, en poder proporcionar algunas plataformas más de tipo digitales, como esto, como lo es el Zoom, como es algunas invitaciones que se entregan a través de las páginas web, de manera que agradecemos la contribución de esas instituciones y estamos de nuevo muy contentos de poder tenerlos a todos y a todas con nosotros. Antes de darle el pase a Romy, que va a hacer la ilustre presentación de nuestra querida invitada, quería, bueno, yo hacer la invitación a ustedes también de quienes puedan, prendan la cámara para así poder simular, como decimos siempre, una suerte de presencialidad que no existe en términos propiamente tales, estrictos, pero que nos gustaría simular para así entregarle a nuestra conferencista una sensación de estar ahí, ¿no? Así es que, Romy, te doy la palabra y muchas gracias a todos y a todas por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Rafael, por la presentación del seminario. Para mí es un súper placer presentar a Esther y agradecerle su inmediata aceptación de esta invitación. Eh, y también recalcar que es la primera mujer que está con nosotros este año. Así que, bueno, un doble placer presentarla. Además, debido a la calidad de su trabajo, es un orgullo, ¿no? Que también esté trabajando desde el punto de vista teórico y también metodológico estos temas. Bueno, a ver, Esther Solano es doctora en sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Federal de Sao Paulo y también en el Máster Interuniversitario Internacional de Estudios Contemporáneos de América Latina y es parte del Consejo Científico del Real Instituto Elcano, que es un instituto bastante importante aquí en España para el análisis de las relaciones internacionales y en este contexto que estamos viviendo, especialmente importante en la voz de expertos y expertas que hablan de estas temáticas. Su trayectoria se sitúa entre América Latina y España. Tengo entendido, Esther, que es de nacionalidad española, pero tiene muchos vínculos, no solo académicos, sino que también de vida y familiares en Brasil. Y se ha desarrollado en un espacio que actualmente está muy en boga, que tiene que ver con el estudio de las derechas y de las extremas derechas en América Latina desde una perspectiva sociológica. Y digo esto como con comillas porque estuve hablando con Manuel Antonio Garretón sobre Esther y me decía que desde su óptica era una perspectiva sociológica, aunque trabajaba también con metodologías de la ciencia política, pero desde la sociología queremos apropiarnos de su trabajo. Bueno, hace un trabajo teórico bastante sustantivo, pero también empírico y tiene un sinfín de publicaciones en esas líneas que incluyen conflicto social contemporáneo, los movimientos sociales, feminismo, género, relaciones internacionales, sociología de la religión, etcétera.
y se ha convertido en una referencia para comprender la emergencia y la consolidación de las nuevas derechas en Brasil, a partir del estudio del bolsonarismo especialmente, las guerras culturales, etcétera. Y también en la actualidad está estudiando Argentina y más recientemente Chile. Como les decía, tiene varias publicaciones, entre las que destacan The Bolsonaro Paradox, The Public Sphere and Rights When Counter Publicity in Contemporary Brasil, publicado en Springer en el año 2021. Y este libro constituye una contribución central para comprender cómo se articula la esfera pública, las contranarrativas de derecha y las formas contemporáneas de movilización política en Brasil. Bueno, tiene varios artículos que también voy a ir entregando en el chat porque están casi todos en Open Access. Em, y su presencia es especialmente valiosa para el seminario porque, como les decía, ofrece una lectura sociológica de los fenómenos que con frecuencia se reducen de manera apresurada a resultados electorales, ¿no? Ya esta pregunta por qué va a pasar en el futuro, pero ya trata de observarlos desde una perspectiva un poco más profunda. De hecho, voy a tomar aquí una referencia, una metáfora que ella utiliza en alguna de sus entrevistas, que entiende el fenómeno de la ultraderecha como una realidad poliédrica, ¿no? No como un bloque compacto, sino que no como una deriva ideológica única, sino que como un fenómeno con distintas caras donde hay una punta de iceberg que se puede analizar desde los datos, ¿no? Pero detrás de eso hay economía, cultura, política, subjetividades, etcétera, etcétera. Bueno, no quiero, voy a dejar algunas reflexiones ya para la parte de las preguntas, pero nuevamente agradecer a Esther por acompañarnos hoy, por adaptar su horario también a este espacio y para mí, bueno, es un gusto poder darte la palabra, Esther. Muchas gracias, Romy. Pues buenos días o buenas tardes a todos y todas. Y bueno, te agradezco especialmente a ti, Romy, que has tenido la paciencia de aguantar ahí mis dificultades de horario. Y bueno, un placer estar aquí con vosotros. Para que me conozcáis un poquito más, yo soy profe aquí en Brasil desde hace ya casi 15 años, pero fundamentalmente lo que hago es que establezco como un puente entre la universidad y la política, ¿no? Entonces he participado de varias campañas políticas. Lo que os quiero presentar aquí hoy son resultados del punto de vista reflexivo, más académico, pero también resultados que tienen que ver con la práctica de mi análisis político, fundamentalmente, como Romy bien ha dicho, en Brasil, Argentina y ahora Chile. Bueno, pues lo que a mí me interesa sobre la extrema derecha es fundamentalmente entenderla no desde el punto de vista meramente electoral, sino desde el punto de vista de cómo la extrema derecha se amolda y ella misma crea, recrea y fortalece cambios en las subjetividades. Entonces, esta idea de valores, sentidos, simbologías, subjetividades que se enlazan con el voto a la extrema derecha, ¿no? Entonces, es como si, como decía Romy, la metáfora del iceberg, como si yo lo que viera fuera la punta del iceberg, que es el voto a la extrema derecha, pero a mí lo que me interesa es profundizar en los sentidos que están justamente en lo subterráneo de las aguas marinas, ¿no? Entonces, para esto voy a empezar con cuatro o cinco conceptos que son importantes y luego vamos quizá a los datos más empíricos, ¿no? Bueno, lo primero, un comentario metodológico. Yo hace tiempo, cuando empecé a participar en campañas electorales y seguía los grupos focales que todo el mundo conocéis, son 8 o 9 participantes, durante una hora y media, una hora, hablan sobre temas electorales. Me empecé a dar cuenta que para estudiar un fenómeno tan sofisticado como la extrema derecha, un grupo tradicional focal, pues se quedaba quizá demasiado escaso. Entonces embarcamos en una nueva metodología que son los minigrupos focales etnográficos, que básicamente es la idea de la tríada, ¿no? Yo lo que hago es que me siento con 3 personas a conversar con elementos que son característicos y peculiares de esta metodología, que es primero el tiempo. Entonces yo no converso durante una hora, yo me siento con mucha más tranquilidad, con 2 horas, 2 horas y media. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa de nuevo no es la punta del iceberg, me interesa la profundidad de las cuestiones afectivas, biográficas, simbólicas, y para eso necesito algo tan extraordinario como hoy en día es, que es el tiempo, justamente, ¿no? Y luego la otra variable es que es una metodología más artesanal, digamos así, ¿no? Yo lo que hago es que establezco un circuito de mucha más intimidad, de mucha más proximidad con ese entrevistado, y al final lo que hago es que se crea una atmósfera, bueno, pues que digamos los entrevistados se van contagiando esa intimidad, ¿no? Entonces, solamente para que tengáis una nota metodológica, normalmente lo que hacemos es tener entrevistados de un corte sociodemográfico ideológico parecido. Entonces, por ejemplo, mujeres evangélicas que votaron en Bolsonaro, de clase económicamente C y D, por ejemplo, muy definida, y de una edad por ejemplo, de 40 a 60. Entonces, rasgos ideológicos
y sociodemográficos que sean muy parecidos para que entre esas personas se establezca un circuito de sentidos y de intimidad, ¿no? Y ahí yo puedo, bueno, pues ir particularizando un poco las cuestiones, ¿no? Entonces, esta metodología para mí es muy valiosa porque justamente nos permite entender las cuestiones más complejas y las aparentes paradojas que en un grupo vocal tradicional no son resueltas, ¿no? Bien, segundo, trabajamos mucho con el elemento teórico que la profesora Hochschild colocaba en Estados Unidos, que eran las historias profundas, las deep stories. A mí lo que me interesa de nuevo es cómo toda la trayectoria biográfica del sujeto es impactada por la extrema derecha. Entonces, yo voy mucho a esta idea de las deep stories, de las historias profundas, porque me interesa ver mucho ese componente más afectivo e incluso muchas veces trabajamos mucho, inclusive con material psicoanalítico, ¿no? Porque me interesa también mucho entender esas interfaces entre la sociología y una lógica más de los sentidos que el psicoanálisis también nos ofrece, ¿no? Otro elemento con el que trabajamos es la idea de la contrapublicidad, del contrapúblico, ¿no? Que me imagino que todos, entiendo que la gente aquí está en el doctorado y habréis estudiado o no, no lo sé, pero bueno, viene de la teoría post-habermasiana, ¿no? Sobre todo Michael Wagner lo estudia mucho, que es esta idea, utilizando un poco el lenguaje bíblico, de los humillados serán exaltados, ¿no? Son estos grupos que siempre se han sentido abandonados por la hegemonía política, que siempre han sentido invisibles, no vistos, y que la extrema derecha ahora viene de alguna forma a empoderarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues imaginaos, por ejemplo, gente que públicamente no podía decir nunca que era a favor de un golpe militar o de una dictadura y que ahora se siente empoderada porque ahora, bueno, es políticamente correcto poder decirlo, ¿no? O aquellos hombres que se sienten perjudicados por el avance del feminismo, pero que siempre estaban de alguna forma mutados, ¿no? Por la lógica de lo políticamente correcto y ahora pueden expresarse libremente, ¿no? Entonces, esa idea de la contrapublicidad y el contrapúblico nos parece también muy interesante. Y por último, estamos también nosotros trabajando con dos ideas que creo que son bastante poderosas para radiografiar un poco el fenómeno de la extrema derecha. Una es esta de la circulación de sentidos, los circuitos de sentidos. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en esa idea que decía Romy del poliedro es que la extrema derecha ha sido muy astuta en proponer diferentes respuestas a diferentes problemas. Entonces, para la plataformización del trabajo tenemos unos sentidos, para el nuevo masculinismo otros sentidos, para la seguridad pública, el tema de la inmigración, otros sentidos, ¿no? Entonces, esta idea de el circuito de sentidos de circulación de valores en una lógica de diferentes nichos, ¿no? Y de diferentes respuestas a diferentes temas. Mm, Ay, y- perdona, Romy, alguien y- está hablando. Listo, ¿no? Y luego, por Perdón, será ahí último, también. Vale, gracias, Romy. Y luego, por último, utilizamos también el concepto de mutabilidad o de virus, ¿no? La metáfora del virus. ¿Por qué? Porque también lo que estamos viendo es que la extrema derecha también está siendo muy astuta en ir mutando e ir adaptándose a diferentes realidades, ¿no? Y ahí, por ejemplo, bueno, pues tenemos un país como Brasil que tiene mucha efervescencia, ¿no? En sus formas políticas, ¿no? Por su propia idiosincrasia política y por su propia idiosincrasia social. Y vemos, por ejemplo, pues con una mezcla de fascinación y de pavor cómo hay diferentes realidades a las que la extrema derecha se va adaptando de una forma además muy rápida, ¿no? Y por último, el último concepto, utilizo ahí a Wendy Brown aquí, es cómo las interfaces entre neoconservadurismo y neoliberalismo también se van retroalimentando, ¿no? Entonces, esta idea de dos matrices de pensamiento, neoliberalismo y neoconservadurismo, que se van retroalimentando entre ellas y van dando origen, pues, a nuevos fenómenos subjetivos, ¿no? Bien, entonces vamos a ir entendiendo un poco, voy a ir pasando por estos nuevos fenómenos subjetivos que yo entiendo que son los que ahora me están interesando más y creo que os pueden interesar. El primero son las mujeres y lo que estamos entendiendo y radiografiando como la nueva disputa por el feminismo. Si vosotros pensáis un poco en la derecha, en la extrema derecha del primer gobierno de Donald Trump, lo que veíamos a nivel mundial era una apuesta fuerte por un discurso más antifeminista y más misógino, ¿no? Lo que estamos viendo en los últimos años es una confluencia mucho más sagaz entre diferentes estrategias. Tenemos primero, por supuesto, un discurso antifeminista, misógino, que sobre todo vemos muy incorporado en esta lógica de los incels, los red pills, este nuevo masculinismo atroz. Pero tenemos después diferentes lógicas de la disputa por el feminismo, ¿no? Tenemos el fenómeno muy interesante de las Stratwise, las mujeres tradicionales que están en las redes sociales. Imagino que todos vosotros sabéis a lo que me refiero, que es muy interesante porque son fenómenos de mujeres que se autoafirman como mujeres tradicionales, ¿no? Pero que a la vez están lucrando con eso a partir de la plataformización de toda la lógica de lo que están exponiendo, ¿no? Entonces, es una lógica muy interesante. La mujer tradicional pero que por primera vez lucra, y además lucra de una forma bastante interesante, a partir de esa exposición digitalizada y tiktokizada de su exposición como mujer tradicional, ¿no?
Y por último, lo que tenemos, que es a mí lo que me parece el punto quizás más inteligente que la extrema derecha entendió, es que si quiere avanzar sobre el voto femenino, tiene que representarse a sí misma como la verdadera y legítima defensora de un feminismo que es mucho más práctico y mucho más conveniente para la mujer media de hoy en día. ¿A qué me refiero con esto? Y pensaos que yo siempre estudio lógica latinoamericana, ¿vale? Entonces siempre creo que es interesante también ceñirnos a este contexto regional, ¿no? Tradicionalmente en América Latina, ¿qué te dice la izquierda feminista más académica, ¿no? Más elitista? Sobre todo enfoca en esta idea de una mujer, sobre todo pública, ¿no? Una mujer que gana el debate público, que gana la esfera pública, que trabaja, que es independiente del marido. Una mujer para la que el hogar es una carga, ¿no? Para que para cual la maternidad acaba siendo también una cierta carga, ¿no? Entonces, mucho esta idea del trabajo familiar, doméstico y maternal con un cierto aspecto negativo e impositivo, ¿no? Entonces, ese tipo de feminismo no dialoga con las grandes masas feministas femeninas más populares latinoamericanas, ¿no? Entonces, lo que la extrema derecha viene a disputar es lo siguiente. Bueno, yo te propongo otra idea de feminismo, que es la siguiente. Yo hago siempre la forma del triángulo, que es una ecuación triangular, y te dice, tú tienes la obligación de ser una mujer fuerte, independiente de tu marido y financieramente autónoma. Esa es la primera cuestión que dice este nuevo feminismo que discute la extrema derecha. Independencia financiera y autonomía financiera. Independízate de tu marido. Esa idea tradicional de la mujer subyugada al marido económicamente no vale más. Tienes que estar en la calle, tienes que emprender y tienes que buscarte tu propia independencia financiera. Pero a la vez, y compatible con esto, el segundo vértice del triángulo, tú puedes muy bien ser orgullosamente madre de familia, esposa y ama de casa. Porque todo eso que te dice la izquierda de que la maternidad es una imposición o que el trabajo en casa es una forma del neoliberalismo, de aferrarte a la lógica del hogar, realmente no es así. Tú puedes orgullosamente ser eso a la vez que eres empresaria, emprendedora, etcétera. Y el último vértice del triángulo pero es que además tú puedes muy bien ser orgullosamente una mujer de fe, de religión y de iglesia, lo cual hace total sentido para la gran masa femenina latinoamericana, ¿no? Entonces, lo que en el fondo te dice es, tu mujer media, anónima, puede ser la completud de este triángulo. Una mujer independientemente financiera, una madre orgullosa y además una mujer religiosa que los domingos va a su iglesia y no tiene vergüenza de exponer su religión a nadie, ¿no? Entonces, esto hace absoluto y total sentido, evidentemente, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que a partir de esta lógica, de la construcción de un feminismo quizá más práctico o más eficaz, ¿no? En la disputa, esta extrema derecha está avanzando a circuitos femeninos que tradicionalmente quedaban, bueno, pues quizá más aislados de la extrema derecha, porque la extrema derecha, fijaos que siempre ha sido un voto más tradicionalmente masculino, blanco, clase media. Y bueno, la extrema derecha está empezando a avanzar en un voto femenino que tal vez antes pues, no estaba tan dispuesto, ¿no? a escuchar, ¿no? Y ahí os invito a que entréis en la página y en las redes sociales de un personaje muy interesante en América Latina, sobre todo en Brasil, pero que ya tiene redes en América Latina, que es Michelle Bolsonaro, que es la esposa del expresidente de Brasil, Bolsonaro, Michelle Bolsonaro. Entrad en las páginas de ella y ahí vais a ver como muy cristalizado toda esta lógica de esta disputa por el feminismo que os estoy contando. Es muy interesante como ejercicio para entender todo esto, ¿no? Esta nueva disputa por el feminismo. ¿Qué más? Y ahí entra una cosa muy interesante que es la siguiente. Un vector de disputa también muy interesante en el feminismo, pero no solo, que yo estoy viendo que está consiguiendo enganchar mucho con las clases más populares, que es la lógica y el vector del emprendedurismo. Vamos a entender eso un poquito, ¿no? Si los trabajadores han sido tradicionalmente y clásicamente grupos que han votado a la izquierda de una forma más presente que a la derecha, lo que estamos viendo ahora, y lo sabéis todos muy bien, es que ha habido un desplazamiento de grandes masas de trabajadores a el voto a la extrema derecha, ¿no? Y esto muy derivado de las nuevas lógicas de plataformización del trabajo, fundamentalmente, ¿no? Entonces, toda una nueva subjetividad que viene de la mano de este nuevo tipo de trabajador que entiende que temas como la flexibilidad, la autonomía, la libertad, este tema de ser mi propio jefe, etcétera, pues son valores en sí mismos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que sobre todo en las nuevas generaciones hay todo un componente seductor, las nuevas formas del trabajo,
que resignifica, por ejemplo, la estabilidad como si fuese aburrimiento, que resignifica una carrera a largo plazo como si fuese una cosa que cansa demasiado, que es aburrida, en la que no quiero invertir y que tiene todo un nuevo conjunto de valores como son, bueno, pues eso, la aventura, la flexibilidad, una capacidad mayor de entenderme a mí mismo y de potenciar mis habilidades en el trabajo y que, bueno, se seduce mucho por todo esto, ¿eh? Pero sobre todo por esta idea de el emprendimiento y el emprendedurismo. Y quiero quedarme aquí porque creo que esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que viene a significar esta idea del emprendedurismo son varias cuestiones. Primero, fijaos que una cosa es la lógica del trabajador autónomo y otra cosa es la lógica del emprendedor. El emprendedor, el trabajador autónomo, lo que él hace básicamente, bueno, es que va circulando dinero y lucro, ¿no? Pero lo que hace el emprendedor es que crea valor, que es una cosa muy importante, ¿no? Entonces, lo que vemos en las redes de la extrema derecha hoy es que juegan mucho con esta idea de que es importante crear no solamente dinero, riqueza, lucro, sino valor. O sea, crear principios, crear valores para ti y para tu familia. Entonces, el emprendedor es este que se viene de alguna forma imbuido, ¿no? De toda una serie de conceptos y principios que para él le mejoran la vida, pero también para su familia y finalmente para su país. Entonces, ser emprendedor es una potencia realmente muy grande en términos de creación de valores y de sentidos, ¿no? Esto me parece que es un elemento muy importante, la idea del emprendedurismo como potencia creativa, ¿no? La segunda cuestión, y fijaos cómo esto es interesante para el público femenino, es que la extrema derecha te dice, bueno, esa famosa conciliación que la izquierda te promete hace tanto tiempo, que seas trabajadora y madre al mismo tiempo sin que enloquezcas, nunca realmente ha sido real, porque tú no consigues ser madre y trabajadora al mismo tiempo sin enloquecerse, sin enloquecerte. Entonces, lo que yo te propongo ahora es que lo que sí que tú puedes ser es ser madre y emprendedora al mismo tiempo. Entonces, ¿qué te dice? Bueno, pues tú que vienes de una región empobrecida, por ejemplo, en México, en Brasil, en Ecuador, en El Salvador, abre tu pequeño negocio, trabaja en casa con tu pequeña tiendecita de ropa, por ejemplo, o abre tu pequeño negocio online, sea emprendedora digital, abre tu pequeño salón de belleza en tu casa. Entonces, se dedica mucho a entender que esta mujer más pobre, en la figura de la microemprendedora, la emprendedora micro, ella entiende, hay una potencia, ¿no? Hay una idea del empoderamiento, pero también una idea de la conciliación, que tan buscada es por otras mujeres y que nunca ha sido realmente ofrecida e implementada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que la extrema derecha tiene un discurso aquí muy astuto y te dice, tu mujer siempre ha sido vista por la izquierda como la víctima porque necesitas ayuda del Estado, porque no consigues llegar a fin de mes, porque siempre has estado infravalorada en términos económicos, porque tu marido abusa de ti, porque te pega, porque ejerce violencia doméstica, porque tú eres la última escala, ¿no? En la pirámide social, porque eres una mujer, por ejemplo, negra y pobre. Entonces, la izquierda siempre te ha tratado como una víctima, desde el punto de vista de la victimización en la retórica. Yo no, dice la extrema derecha. Lo que yo hago es que te veo, primero, ¿no? Pasamos de la invisibilidad a que yo te veo, te entiendo y sobre todo entiendo tu potencia. Entonces, tú no necesitas del Estado, de una ayuda, de un plan social. Tú lo que necesitas es de oportunidades y de alguien que entienda tu potencia, porque tú puedes hacerlo por ti misma. Entonces, ves qué interesante esto y qué seductor al mismo tiempo. Lo que hace es que pasamos de la lógica de la victimización a la lógica del empoderamiento y aparte de todo la lógica de la conciliación, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no disputar el feminismo a partir de estos instrumentos? Es muy valioso esto, ¿no? Pero fijaos también qué tema tan interesante. Lo que también estamos viendo nosotros es que en este público femenino lo que está viendo es que aparte de estas disputas, hay una nueva disputa incorporada que es, digamos que de las más recientes, que es la disputa incluso por el deseo, por la sexualidad de lo femenino, ¿no? Y os voy a dar un ejemplo que es muy interesante. Estamos haciendo últimamente una investigación muy interesante en Argentina sobre trabajadoras de OnlyFans, de la plataforma OnlyFans. Son trabajadoras que dejaron su trabajo tradicional, podemos decir así, por la plataforma. Entonces, ves qué interesante todo lo que van verbalizando esas trabajadoras. Primero hay un elemento claro de la precariedad del trabajo laboral. No lo hemos dicho, pero es evidente que la extrema derecha se cuela también por estas brechas de la descomposición del mundo del trabajo, el coste de vida, la inflación, lo difícil que es llegar a fin de mes y la insatisfacción y el resentimiento porque la vida concreta, material, está realmente muy fragmentada y es muy difícil, de hecho, de vivir en lo material. Entonces, ¿qué te dicen estas trabajadoras? Bueno, yo soy una trabajadora pobre, una categoría muy interesante que la extrema derecha también se apropia, la idea del trabajador pobre. Yo trabajo, pero no consigo llevar a fin de mes, no consigo acumular suficiente dinero.
Entonces, en vez de acumular 2 o 3 trabajos, el pluriempleo, que es muy tradicional, por ejemplo, en Argentina en este momento, lo que hago es que me cambio, dejo mi trabajo tradicional y me voy a la plataforma. ¿Por qué me voy a la plataforma? Primer elemento, por una recomposición salarial. Primero elemento material, claro. Segundo elemento muy interesante, porque en la plataforma consigo conciliar. Entonces, estoy en mi casa, hago mi trabajo, pero además estoy con mis hijos. Entonces, la conciliación, la gran promesa conciliatoria, no viene por el lado de un feminismo de izquierda, viene por la plataformización de mi trabajo. Tercer elemento y muy interesante, estoy más segura en mi casa que saliendo a la calle a trabajar, porque salgo a la calle a las 6 de la mañana cuando es de noche, puedo sufrir cualquier tipo de altercado de violencia sexual. Vuelvo ya tarde, puedo sufrir también cualquier tipo de altercado. O en el transporte puedo ser manoseada, por ejemplo, por un hombre. Entonces me siento mucho más segura físicamente en el espacio de mi casa. La seguridad a la mujer, que en América Latina sabéis el gran problema traumático que es esto y que la izquierda de hecho nunca ha podido de veras aliviar. Pero tercer elemento y muy interesante, y es que además en la plataforma me siento empoderada físicamente. Porque yo que, por ejemplo, en la calle era vista como una persona quizá un poquito más gordita, los hombres no me miraban mucho, no era nunca una persona, una mujer excesivamente visible desde el punto de vista estético, no llamaba la atención. En la plataforma siempre encuentro algún cliente para el cual soy guapa, soy deseable y tengo un cuerpo por el que incluso paga por ver. Entonces, fijaos qué interesante. Estoy más segura, puedo conciliar, recompongo mi salario y encima soy deseada por un cuerpo que a veces no es el hegemónicamente deseable, ¿no? Entonces cuento todo esto porque fijaos que a partir de una lógica de plataformización estoy disputando elementos concretos y subjetivos que son interesantísimos, como por ejemplo el último, incluso el tema del deseo y de la potencia de mi propio cuerpo, ¿no? O sea, son cosas, realmente temas novedosos, pero muy interesantes, ¿no? Entonces aquí estamos hablando un poco de ese tema de las mujeres. ¿Qué otro tema estamos viendo también como muy interesante? La disputa simbólica, ¿no? Bueno, pues los jóvenes, evidentemente. Entonces, ¿qué quería aquí colocar sobre el aspecto de la juventud? Primero, por supuesto, este tema de la plataformización del trabajo y cómo esto toca directamente a los jóvenes, que en su gran mayoría ya no se ven reflejados en esta lógica del trabajo tradicional, de largo plazo, como mi padre ahorraba para comprar una casa, un pequeño autito, ¿no? Para llevar, para poder ser el proveedor de su familia. Esta lógica simbólica, ¿no? El hombre que provee, pero en el largo plazo ahorra, ¿no? La lógica del ahorro es una lógica que ha caído totalmente por el suelo, ¿no? En términos concretos, pero también en términos simbólicos, ¿no? Nadie consigue ahorrar, de hecho, más ningún joven, por ejemplo, ¿no? Entonces, este joven que no consigue ahorrar, que no se ve en una carrera a largo plazo, que no se ve en un trabajo como el de su padre de 8 de la mañana a 5 de la tarde, se encuentra muy seducido por la lógica de la plataformización del trabajo, pero no solamente por la plataformización del trabajo, es la plataformización de la vida, ¿no? De hecho, por ejemplo, estamos hablando mucho ahora del tema de la plataformización afectivo-sexual, por ejemplo, la lógica de la tinderización de las relaciones, ¿no? Entonces, este joven es muy impactado por toda esta lógica tiktokizante de la vida, ¿no? De consumir material siempre muy rápido, muy acelerado y con poca profundidad. Y muy una lógica muy narcisista también, ¿no? Porque lo que importa en las redes sociales es la exposición voyerista, ¿no? Inclusive, ¿no? De una forma medio pornográfica, ¿no? De la felicidad, ¿no? De una forma muy, eso, muy pornográfica y muy narcisista todo el tiempo, ¿no? Entonces, ves que hay elementos, y aquí ya estoy tocando en lo psicoanalítico, que de alguna forma también están retroalimentando esta idea de una lógica muy individualista, narcísica, de unas relaciones sociales muy pulverizadas, demasiado rápidas, aceleradas y muy tiktokizadas, ¿no? Entonces, el joven es muy impactado, evidentemente, por todo eso, ¿no? Al mismo tiempo, la extrema derecha también ha entendido que para conectar con este joven tiene que utilizar la retórica también del enfrentamiento, de la rebeldía, de lo histriónico, del humor. Entonces estamos viendo que esta lógica de la memificación de la política es muy impactante porque con ella, claro, conecta mucho con este joven, ¿no? O sea, la utilización del meme, del humor, de la retórica jocosa, jovial, es una especie de, si me permitís, fascismo pop, un poco entre comillas, ¿no? Esta idea de que el lenguaje de la extrema derecha no tiene que ser necesariamente tosco, duro, ¿no? Aburrido, que puede ser jovial, puede ser trivial, aparentemente leve, memificado, y con esto engancha mucho más en un joven que se identifica mucho con la figura de la rebeldía, del histriónico, de la ruptura, etcétera, ¿no? Esto que me parece que es muy importante, ¿no? Entonces, la extrema derecha, si por un lado es tanática, viene a romper, viene a desagregar, viene a destruir, pero también por otro lado es muy identificada con esta idea de la rebeldía y con esta idea, bueno, pues de esta memificación de lo cotidiano, ¿no?
Entonces esto lo vemos muy fuerte en el joven, ¿no? Y lo que a mí últimamente, y luego hay otro elemento que quiero colocar aquí porque creo que es interesantísimo, que es esta idea de los nuevos circuitos de la politización de la juventud, ¿no? Cómo hay un nuevo circuito, sobre todo digital, por el cual la juventud se politiza, se forma y se informa políticamente, ¿no? Y me refiero fundamentalmente a todo este ecosistema digital de los influencers, ¿no? De los influenciadores, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo últimamente? Bueno, pues que los influenciadores cada vez más tienen más representatividad política y cada vez más tienen más ascensión política sobre los jóvenes. Y aquí está un fenómeno muy interesante que es este tema que os decía antes de la circulación de sentidos y valores ahora en el campo digital. ¿Por qué? Pensad en un joven X, ¿no? Que tiene 16 años, ¿no? ¿Qué va a consumir este joven? Pues este joven puede consumir, y no me estoy refiriendo a los jóvenes ideologizados, sino a los jóvenes medios, digamos, ¿no? Que no tienen una identidad política fuerte, ¿no? Pues este joven entra a Internet y puede, por ejemplo, consumir todo este ecosistema, este circuito ahora de los coaches, de las criptomonedas, de la inversión, que está todo súper de moda en jóvenes ahora, ¿no? Sea inversor en criptomonedas, ¿no? Aprenda esta lógica coach, ¿no? Aprenda en 5 pasos a cómo ser millonario, aprenda a comportarse para entrevistas de trabajo, todo este ecosistema coach de influenciadores que es súper poderoso, ¿no? Pero al mismo tiempo puede consumir todo este ecosistema fitness, de la lógica del gimnasio, coma saludable, cómo hacer ejercicios para tener más musculatura en tanto tiempo, etcétera. Aparentemente tú me dirás que tiene que ver toda la lógica fitness con la extrema derecha. Tiene mucho que ver, porque muchos influenciadores lo que estamos viendo es que son aparentemente influenciadores de valores y temáticos, pero en ese ecosistema digital aparentemente despolitizado, lo que vemos es que estos influenciadores acaban colocando este sistema de valores que tiene mucho más que ver con la extrema derecha que con la izquierda, ¿no? Y a lo mejor este joven consume pues una página sobre cantantes gospel, sobre música evangélica, sobre toda esta lógica ahora, no solamente evangélica, sino también una cierta pentecostalización católica también, ¿no? Una teología que tiene mucho más que ver con la teología más carismática, por ejemplo, ¿no? Entonces son esos ecosistemas que se van retroalimentando. Por ejemplo, una chica puede consumir influenciadoras de maquillaje, de skincare, que lo vemos eso mucho ahora, y influenciadoras estas que aparentemente no hablan sobre feminismo, pero que colocan su propia postura sobre lo que significa el feminismo, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, toda esta circulación de valores y de sentidos a partir de influenciadores políticos, ¿no? Políticos y no políticos, y a veces simplemente también temáticos, ¿no? Junto con un elemento que vemos ahora muy potente entre la juventud, que es toda esta idea de, digamos, el milagro neoliberal, vamos a colocarlo así, ¿no? Entonces, una serie de influenciadores que se colocan de una forma con una presencia muy fuerte en las redes, que venden la idea de que frente a una izquierda franciscana que exalta la pobreza, digamos así, una nueva extrema derecha que exalta la riqueza rápida, que exalta digamos que la exhibición ostensiva de la riqueza, ¿no? Entonces hay un montón de material en las redes sociales, por ejemplo, sobre vida de billonarios, de multimillonarios, yates, casas de lujo, mujeres bueno, exhibiendo una estética, ¿no? De ropas de marcas. Entonces, esta lógica de que la riqueza rápida es accesible a ti mismo si embarcas en este sueño del milagro neoliberal, ¿no? Entonces ahí viene toda esta lógica también de las criptomonedas, la inversión en cripto, las inversiones, etcétera, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque fijaos qué interesante y qué tipo de elementos que aparecen ahí. El otro día estaba andando por Sao Paulo y me encontré un panfleto que decía lo siguiente. Si quieres salvar a tu familia, estudia criptomonedas. Me quiero detener un momento en esto. Si quieres salvar a tu familia, estudia criptomonedas. Entonces, fijaos qué elementos interesantes. Primero, si quieres salvar a tu familia, aquí hay un elemento que la extrema derecha maneja muy bien, que es la lógica salvacionista y mesiánica. Esto lo vamos a discutir, pero esto es muy relevante y lo veis desde Donald Trump, ¿no? Hasta, evidentemente, por supuesto, Bolsonaro, el propio Bukele, el propio Milei, etcétera. Lógica del salvacionismo. Segundo, si tú quieres salvar a tu familia, entonces olvídate del Estado, de lo macro colectivo, eres tú con tu familia y tú tienes la obligación y la posibilidad de salvarla. Fijaos qué interesante esto, tú podrás salvar a tu familia. Imaginaos qué potencia en esto. No necesitas del Estado para que la salve, de nuevo, de la victimización a la potencia. Tú puedes salvar a tu familia, ¿no? Y luego otro elemento también muy interesante, no solamente se trata de trabajar y de invertir en cripto, se trata de estudiar.
Es un elemento que yo estoy viendo últimamente mucho en la extrema derecha y es que pasa mucho por la lógica del estudio y la formación. Estudia, fórmate, aprende y ahí podrás salvar a tu familia. O sea, están disputando también el elemento formativo, que antes no lo hacían tanto, ahora también lo están haciendo más. La idea de la formación también, el elemento formativo, ¿no? Muy interesante esto, ¿no? Entonces, claro que es un, en fin, un potencial de seducción interesantísimo. Hace un tiempo estábamos trabajando también con ese tema de los crypto brothers, ¿no? Y las criptomonedas en Argentina. Y me acuerdo estar entrevistando a un joven en Tierra del Fuego, ¿no? No sé si identificáis, pero una, en fin, una de las provincias más inhóspitas de Argentina. Un joven que era muy pobre, yo lo conseguía ver por la imagen de la cámara de Zoom, que yo hago todas las entrevistas online, conseguía ver la estética de su casa, muy pobre, y él me decía muy convencido. Yo me levanto a las 5 de la mañana, me preparo, estudio siempre durante 3 4 horas, estoy aquí todo el día para invertir en cripto, porque yo quiero ser un tecnomagnate, me decía, un magnate de lo técnico, un tecnomagnate, me decía, interesantísimo, ¿no? Un magnate de lo técnico. Bien, entonces, y junto con esto, lo que yo estoy ahora viendo como bastante preocupante en este segmento de la juventud es la disputa por el masculinismo, por las nuevas masculinidades, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahora? Bueno, pues que hay toda una disputa por una masculinidad realmente muy tóxica y muy preocupante de la mano de la extrema derecha que funciona de la siguiente manera. Últimamente estamos también haciendo investigación sobre chicos jóvenes, y aquí digo jóvenes, muy jóvenes, adolescentes, que votan a la extrema derecha y que tienen como un apego emocional muy grande con la extrema derecha. Y lo que estamos viendo es que el vector de lo masculino es justamente el vector emocional por el que estos jóvenes se reconocen en la extrema derecha, ¿no? Entonces, fijaos, tradicionalmente un joven más radicalizado me dice lo siguiente. Hicimos una investigación ahora entre Brasil y Argentina, entrevistando jóvenes que habían votado a Bolsonaro y a Milei, pero que tenían una identificación muy fuerte con la figura masculina de estos personajes, ¿no? Y yo empecé a preguntarles, bueno, ¿qué significa ser hombre para ti? Y era muy interesante porque en todas las entrevistas que hicimos no aparecía nada positivo de lo que significaba ser hombre, ninguna referencia positiva. Todo el rato eran referencias negativas y al pasado. Me decían, ser hombre es perder derechos. Ser hombre es que no pinto nada ahora. Ser hombre es estar por debajo de la mujer. Ser hombre es que ellas tienen privilegios y yo no. Entonces, todo el tiempo la idea de lo perdido, de la nostalgia de lo perdido, ¿no? La idea de la decadencia, la idea de la pérdida de derechos. Respecto a un pasado, que es el pasado donde ser hombre realmente sí valía la pena y significaba alguna cosa, ¿no? Entonces, todo el tiempo me decían, mi figura simbólica ejemplar es mi padre. ¿Por qué mi padre? Porque él vivía en una época en la que ser hombre era algo realmente que tenía sentido, ¿no? Ser hombre era, primero, ser el macho proveedor. Entonces, el que proveía para la familia, porque yo hoy me decía, no puedo proveer, no tengo trabajo, no tengo un buen trabajo, hay una crisis económica brutal y además nadie me ve como el que puedo proveer. Entonces hay una crisis concreta de acceso al trabajo y simbólica, nadie me ve como el proveedor, ¿no? Entonces mi padre era ese proveedor. Entonces un orden económico y simbólico sobre la figura del proveedor. Pero segundo y muy fuerte, un orden de los géneros. Mi padre entendía que él era mi padre, el hombre de la casa, mi madre era la mujer y mi madre era la dueña del hogar y no se enfrentaban nunca a mi padre, había una jerarquía de los géneros. Ahora me dice, hay un desorden de los géneros total, de tal forma que además yo no sé cómo, cómo seducir a una mujer, no sé cómo ligar, no sé cómo hablar siquiera con una mujer, porque puedo decir algo incorrecto, porque me pueden linchar, porque puedo provocar un cancelamiento, porque ellas están además muy empoderadas, no están todo el tiempo hablando de sus privilegios, entonces no sé cómo comportarme. Entonces, ese desorden de los géneros que ellos identifican llega a decir, llegan a ser un obstáculo en su comportamiento diario, ¿no? Y ahí lo que me dicen entonces, bueno, ante todo esto me siento muy solo. De esto aparece mucho, lo que llamamos el soliloquio nosotros, ¿no? En esta investigación, me siento muy solo. Siento que solamente ellas tienen voz, que solamente ellas pueden hablar y yo soy invisible, estoy solo, no puedo hablar de todo esto porque encima me van a decir que soy machista, que soy un troglodita. Me siento solo, me siento abandonado y me siento muy resentido. Aparece todo el tiempo la idea del resentimiento. Me siento muy resentido y muy rabioso, ¿no? Entonces, como no puedo hablar, porque en el cole no puedo hablar, en el colegio no puedo hablar de esto porque van a decir que soy un machista. En mi familia, como cualquier adolescente, yo no voy a hablar en mi familia sobre estos temas, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? ¿Dónde puedo hablar? Pues básicamente aquí, en estos circuitos digitales que la extrema derecha se apropia muy bien, a partir de, bueno, yo te doy un lugar para hablar, yo te acojo, yo te entiendo y yo refuerzo la idea de una nueva lógica masculinista con la que tú consigues enganchar bien. Entonces, todo este masculinismo, que bueno, es relativamente novedoso, toda esta lógica digital de estos masculinismos que la extrema derecha se apropia, es muy potente
porque en el fondo están consiguiendo enganchar con una experiencia muy real, muy fuerte y muy biográfica en un momento además de la adolescencia, donde estos chicos están muy perdidos, ¿no? Entonces a mí me preocupa eso porque en el fondo son elementos, bueno, pues lo que decíamos antes, las deep stories, las historias profundas de estos chavales, ¿no? Entonces lo dejo esto aquí también como elemento para discutir entre nosotros hoy, ¿no? Eh, y luego hay otro elemento que es muy fuerte, que estamos viendo también como muy consolidado, que es toda esta lógica de, voy a colocar aquí de la profecía y la extrema derecha. ¿Por qué la lógica de la profecía? Podemos decir que en algunos países como Brasil, pues es muy clara toda la imbricación y toda la vinculación entre las nuevas iglesias evangélicas, pentecostales y neopentecostales, por ejemplo, con el fenómeno de la extrema derecha, ¿no? Entonces, digamos que una cierta evangelización de la extrema derecha, también en otros países, ¿no? Pero lo que estamos viendo, y es más interesante que eso, es que incluso en sociedades más seculares, pienso por ejemplo en la chilena, donde el fenómeno religioso no es tan potente como en Brasil, estamos viendo también, y en otras sociedades, un fenómeno, digamos, muy mesiánico de esta extrema derecha, ¿no? Entonces, como estos líderes de la extrema derecha estuvieran imbuidos de un cierto plan, ¿no? De una cierta tarea salvacionista, profética, ¿no? Entonces, algunos ejemplos. Ahora, el recién investido Cast es de un beato de misa diaria, ¿no? Que tiene una cierta tarea, ¿no? Y además quizá la representa de una forma bastante auténtica, que es esta idea de volver a los valores tradicionales, ¿no? Esta idea un poco de una cierta tradición también y una cierta, bueno, una cierta lógica del antiwokismo, ¿no? Entonces, como el wokismo además es un elemento, buah, también de cohesión brutal de esta extrema derecha, ¿no? Entonces, la tarea de Cast, por ejemplo, una de las tareas de Cast es luchar contra este wokismo ambientalista, ¿no? De la izquierda, ¿no? Que está destruyendo moralmente las sociedades, ¿no? Milei, por ejemplo, tiene un mesianismo que es económico. Lo que Milei te dice es, la izquierda es una izquierda empobrecedora, una izquierda de planes sociales, una izquierda que ha llevado a la destrucción económica del país, y mi mesianismo es el mesianismo de la doctrina económica ultraliberal. Entonces, lo que yo vengo es a imponer una lógica económica nueva de choque, de austeridad fiscal, y yo, él dice, soy el Moisés, y además él utiliza esa propia metáfora, soy el Moisés que va a guiar a los argentinos por el desierto, va a abrir el Mar Rojo hasta la tierra de la libertad, en esta figura del apóstol económico. Ya Bolsonaro, por ejemplo, en su primera y segunda campaña, lo que él decía era, sobre todo en la segunda campaña, la mujer de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, decía, hay que votar a Bolsonaro, pero no porque él sea Bolsonaro un candidato, porque él es el enviado, él es el elegido por Dios. ¿Para qué? Para establecer el plan divino de Dios en Brasil. Porque Él es el que tiene la incumbencia, es el que tiene la tarea mesiánica divina de traer el reino de Dios a Brasil frente a, y cito literalmente, la satanización y la diabolización del PT. Literalmente estoy citando palabras de ella, ¿no? Entonces, veis, es muy interesante esto, la tarea mesiánica. Trump, si os fijáis, en la primera campaña no tenía tanto este componente mesiánico, en la segunda, cuando él reunía a su gente en la campaña, los rallies de la campaña parecían, acababan como un culto, la gente rezando, y bueno, ni que decir después de las sucesivas intentos de homicidio que ha llevado, ¿no? Que ya lo convierte en una figura, evidentemente, pues claro, sacrificial, apostólica y mesiánica. Entonces, muy interesante esta gramática de la fe y del mesianismo, ¿no? Entonces, pero claro, tiene total sentido cuando tú estás investigando grupos que yo sobre todo lo que hago es investigar a gente que vota a la extrema derecha, gente que es más radical y gente que es más moderada, ¿no? Y lo que me doy cuenta es que lo que hay es una sensación muy general de desamparo en la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, primero, una sociedad que tiene muchas dificultades económicas, pero segundo, graves problemas existenciales, un mundo muy complejo, donde hay literalmente guerra en todos los lados, un mundo extraordinariamente acelerado, donde todo es muy difícil, donde las grandes anclas existenciales se pulverizan, entonces ya no hablamos ni de, como decía Bauman, no es ni líquido, es gaseoso todo, ¿no? No tengo a dónde agarrarme. Entonces, como socialmente estamos en un momento de mucha indecisión, de mucha incertidumbre y de mucho desamparo. Entonces, en la lógica del desamparo, la figura apostólica del Mesías, del Grande Padre, pues evidentemente es muy importante. Y estas figuras mesiánicas a veces van acompañadas de un elemento que estamos radiografiando mucho, que es la idea de la tecnutopía. ¿Qué es esta tecnutopía? Bueno, pues es un mesianismo que tiene mucho que ver con lo tecnológico. Entonces, imaginaos, por ejemplo, Trump con toda esta conjugación entre un gobierno trumpista junto con las big techs. Entonces, toda esta utopía ahora de la conquista de la Luna, de Marte, a lo Elon Musk, Jeff Bezos, ¿no? Entonces, toda esta idea de un futuro donde la tecnología, la inteligencia artificial,
va a tener no solamente un protagonismo instrumental, sino como que la tecnología va a inaugurar un nuevo mundo, de hecho, ¿no? Entonces, la conquista de la Luna, de Marte, la inteligencia artificial, esta idea de la tecnutopía es muy interesante, ¿no? ¿Y ahí qué pasa? Imaginaos un poco la gramática de la izquierda más tradicional y la extrema derecha. La izquierda más tradicional está muy lejos de esta tecnutopía en su gramática, ¿no? Y sin embargo, la extrema derecha, digamos que se aferra de una forma más natural a esta tecnutopía, en gran parte porque es muy digital de forma nativa, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa muy interesante que es la idea del futuro y del pasado. Wendy Brown también decía que la izquierda en estos momentos tan apopléjicos, ¿no? Pasa por un momento que es el de perplejidad de todo lo que está pasando y después tiene una tendencia a quedarse mucho en la melancolía, ¿no? En lamerse mucho las heridas y empezar a decir, no, nosotros que en el pasado teníamos tanta capacidad para dialogar con las bases, con los trabajadores, con los jóvenes, ahora estamos perdiendo espacio, ¿no? Entonces, digamos que la izquierda se queda en un lugar un poco de, a veces autocomplaciente, lamiéndose la herida, ¿no? Mientras que la extrema derecha habla de una forma a veces más astuta sobre eso, tecnutopía, futuro y la lógica de la esperanza, de la fe y en el fondo del futuro, ¿no? Es muy interesante esto, ¿no? Em, y por último, quiero colocar aquí también una cosa que estamos viendo también como interesante, que son, para no acabar aquí un poco, en fin, también deprimidos de forma conjunta y pensar que la extrema derecha está ganando todas las subjetividades posibles. Es interesante, fijaos que yo siempre hablo sobre la disputa, ¿no? Porque me parece que no podemos también caer en el error de pensar que la extrema derecha ha conquistado corazones y mentes a lo largo del globo, ¿no? Yo siempre hablo mucho del tema de la disputa. ¿Por qué? Porque en contrapartida de lo que también estamos viendo es incluso en votantes de extrema derecha aparece lo que nosotros llamamos las sospechas. ¿Qué son las sospechas? Pues aquellos resquicios que desconectan al votante de su propio voto de extrema derecha. El primero y el más interesante que estoy viendo ahora es esta idea de la formulación de una nueva casta, digamos así, ¿no? De una vez esta idea de cada vez más hay un consenso fuerte en que es necesario que las grandes fortunas paguen más impuestos y que las grandes fortunas participen más en la justicia fiscal, en declive de la justicia fiscal, ¿no? Entonces, ¿qué veo en los votantes de extrema derecha? Que hay una cierta sospecha de que hay una cierta alianza nacional e internacional de estas grandes castas, oligarquías, tecnooligarquías internacionales, y que a veces la extrema derecha beneficia demasiado a estas castas, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, en el ejemplo de Milei, que su gramática era vengo a luchar contra la casta, y cuando la gente lo ve muy próximo a Donald Trump, muy próximo a toda esta idea tecnoligarca, etcétera, entiende que a lo mejor lo que él hace es que también consolida una cierta nueva categoría de casta, que es toda esta casta de los súper ricos, de los tecnoligarcas, etcétera. Esto es interesante, ¿no? A su vez, los trabajadores plataformizados, que están en esta lógica de el nuevo tipo de trabajo, el emprendedurismo, ser mi propio jefe, pero también empiezan a entender, o ya entendieron hace tiempo, que las plataformas se lucran excesivamente de su trabajo. Entonces, que en esta plataformización del trabajo no es todo seducción, aventura, qué bonito, qué color de rosa, sino que las plataformas también están extrayendo mucho valor de su trabajo y esto bueno, les provoca una cierta incomodidad también. Entonces, de nuevo, esta idea del tecnoligarca y la plataforma, la Big Tech, como una cierta sospecha, digamos, ¿no? Y por último, evidentemente, lo que estamos viendo, también dejo y acabo por aquí Romy, como un elemento para el debate, es que lo que vemos también últimamente es que es un cierto patrón electoral que llamamos últimamente el castigo del incumbente, ¿no? ¿Qué sería básicamente esto? Bueno, pues una sociedad en la que electoralmente es difícil reelegirse, volver a una reelección. A no ser casos, por ejemplo, como el de Bukele, que son casos como muy paradigmáticos, ¿no? Porque, en fin, como muy consolidados, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que los gobernantes eh, que tradicionalmente eran elegidos y tenían fácilmente acceso a una legislatura de 8 años, ¿no? Volver a renovar su candidatura, tienen dificultades para reelegirse realmente, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo que pasa aquí? Bueno, primero una sociedad muy, yo diría, impaciente. Este es un elemento muy importante. Estamos hablando todo el tiempo de el colapso del tiempo, digamos así, ¿no? De la aceleración de los acontecimientos, ¿no? Entonces, la sociedad que antes tenía más paciencia para esperar a los hechos políticos, ahora cada vez es más impaciente. Entonces, la política, que es el arte de la promesa, pero claro, la promesa a largo plazo, cada vez cae más en la frustración, porque las promesas a largo plazo, en una sociedad ansiosa e impaciente, cada vez son más incumplidas, claro, ¿no? Entonces, lo que vemos es una sociedad muy impaciente,
que vota por esas grandes promesas, ¿no? Esos grandes mesianismos, pero cada vez más frustrada por los mismos mesianismos, ¿no? Entonces hay como una rueda muy negativa y muy viciosa de la promesa mesiánica incumplida, absorbida por una sociedad impaciente y ansiosa que se transforma en frustración y en resentimiento, ¿no? Y por tanto, en esta idea del castigo del incumbente todo el tiempo, ¿no? Y una sociedad, por tanto, que al sentirse resentida y muy huérfana políticamente, vota mucho, no diría tanto quizá por el castigo, sino por el resentimiento como un vector de politización también. Entonces, acabo un poco por aquí diciendo un poco cómo nos movemos en sociedades que son de hecho muy complejas políticamente y con afectos motivados por toda esta lógica neoliberal desde el punto de vista afectivo, que nos impiden tener de hecho opciones políticas más consolidadas, más a largo plazo y que huyan de esta lógica de la tiktokización y la memificación política, ¿no? Entonces, ¿cómo de hecho construir, aquí ya una pregunta un poco más existencial, si me permitís, construir opciones políticas más densas desde el punto de vista del ofrecimiento programático de las ideas, en una sociedad tiktokizada, donde las redes se transforman en un fetiche, en una sociedad ansiosa, memetizada, pero muy frustrada y resentida por sus condiciones materiales y simbólicas de vida, ¿no? Y creo que acabo por aquí, Romy, y vamos a la pregunta, si te parece. Muchísimas gracias, Esther, por tu fascinante presentación. Ya hay algunas preguntas en el chat, pero vamos a priorizar, como siempre, las preguntas a viva voz, así que si pueden con el icono de las reacciones pedir la palabra y les pedimos también en honor al tiempo, más que al tiempo, a la participación de todas y todos, que sean preguntas las que hagamos, más que grandes reflexiones o comentarios. A ver, a ver, más que me confundo los aplausos con la manito levantada. Hola Rami, Creo que, yo tengo una pregunta, pero no sé cómo poner acá la mano. Estoy un vale, te poco apunto. Primero estaba Martín perfecto. y luego Emilio. Vale, pues pasemos dos preguntas y te paso la palabra, Esther. Sí, buenas, muchas gracias, gracias Esther, es interesante exposición, ¿no? Sí, justo me quedé pensando en la idea cómo se usa el tema del emprendimiento de la mujer, ¿no? Por parte de la derecha para también ampliar su discurso, ¿no? Y comentaba en el chat justo cómo están apareciendo estas imágenes en TikTok donde aparecen justo mujeres que es con el eslogan, ¿no? Porque soy mujer, estoy contra el género, voy a ser mamá, estoy a favor del libre mercado, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo se está calando, ¿no? Yo me preguntaba, ¿qué opinas al respecto y qué podemos hacer nosotros frente a este tipo de discurso, ¿no? Gracias, Martín. Ahora tiene la palabra Emilio Campos. Perfecto, gracias Rami. Bueno, hola a todos. Esther, muchas gracias por la presentación. Realmente ha sido bastante interesante. Y tengo una pregunta un poco más política, tal vez, si se puede decir. En relación a todas estas dimensiones que has hablado, de cómo la derecha disputa el feminismo, el emprendedurismo, etcétera, quería preguntarte por el caso de Lula. Eh, Tal vez representa él un poco más, no sé si un izquierdista de vieja guardia, tal vez, Partido de los Trabajadores. Entonces, quería preguntarte cómo ha enfrentado, bueno, el partido y él, tal vez como perfil político, esta, esta disputa, digamos, por estas nuevas subjetividades, básicamente. Gracias, Emilio. Esther. Sí, bueno, sobre Martín, el tema de las mujeres, mira, ¿qué veo yo? Pues yo trabajo también mucho con el propio campo de izquierda, entendiendo un poco cuáles pueden ser las estrategias, ¿no? Y lo que yo veo, Martín, es primero que como izquierda es muy difícil entender quizá la potencia de algunos temas y algunas cuestiones, ¿no? Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, del tema del emprendedurismo en la izquierda, normalmente la respuesta es no, pero eso es neoliberalismo, eso es, bueno, de ahí hasta eso es fascismo, de todo, ¿no? Entonces, creo que hay tal vez quizá una incapacidad de entender exactamente los nuevos fenómenos bueno, y disputarlos, ¿no? Y evidentemente ahí tenemos, me parece, un problema, ¿no? Segundo, tenemos un problema con algunas cuestiones como la maternidad, por ejemplo, la maternidad, la familia o la fe,
Porque si evidentemente la crítica es muy necesaria, pero quizá nos obsesionamos demasiado con simplemente ver esos aspectos a partir de la crítica, ¿no? Entonces, te voy a dar un ejemplo. Ahora, hace tiempo ya empezó una tendencia, sobre todo pues, digital, muy importante, que fue esa idea de la maternidad no romantizada, ¿no? Entonces, hablar de la maternidad real, esa idea de que la maternidad es muy compleja, hay problemas, las madres enfrentamos problemas de, bueno, carga emocional, de carga de salud mental, etcétera, ¿no? Muy importante es, de hecho, hablar de la maternidad real, pero estamos cayendo en un punto en que parece que la maternidad es un infierno, básicamente, ¿no? Entonces, lo que la extrema derecha te dice es, cuidado, es verdad, es complejo, pero también es amor, también es cariño, también es alegría, etcétera, ¿no? También te da esa otra lógica, ¿no? Del empoderamiento. Eso es muy interesante. Y luego, donde yo creo que tenemos realmente un problemón, es en todo este tema de las pautas de la identidad, feminismo, movimiento, lo que ellos llaman wokismo, ¿no? Que además es un concepto que realmente les ha valido una potencia muy grande, el tema del wokismo, el tema del antiwokismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siendo pautas muy legítimas, imagínate en América Latina, si no es legítimo hablar sobre femicidio, sobre violencia contra la mujer, evidentemente necesario, hablamos sobre la vida de las mujeres, ¿no? Sin embargo, a veces no hemos sabido llevarlas a cabo de la forma que deberíamos haberlas llevado a cabo, ¿no? Entonces te doy algunos ejemplos. Yo trabajo mucho, por ejemplo, con mujeres pobres en Brasil, también en Argentina, y para ver cómo ellas se sienten o no identificadas con el feminismo, ¿no? Y en innumerables ocasiones me dicen, yo no me siento identificada por un feminismo que no habla sobre, por ejemplo, cuidado infantil, sobre guarderías, sobre dónde puedo dejar mi hijo cuando yo voy a trabajar, que no habla sobre emprendedurismo y cómo puedo ganar mi propio dinero, que no habla sobre, por ejemplo, religión, porque parece que yo no puedo ser de izquierda y ser religiosa al mismo tiempo. Entonces es como si no hubiera un feminismo con el que se sintieran identificadas, ¿no? Y una cosa que me parece mucho, una cosa muy fuerte, me parece, te diría, casi en el 100% de las entrevistas que hago, es una idea de que una izquierda que es demasiado arrogante y que tiene como una cartilla moral de la que hay que comportar. Entonces, si no digo buenas tardes a todos, todas y todes, ya soy cancelada. Si no soy políticamente muy correcto, ya soy cancelado. Es una idea que me parece mucho y la quiero colocar porque es una cosa realmente que me parece muchísimo entre aquellos grupos sociales mucho más subalternos y que deberían conectar más con esas pautas supuestamente de izquierda, ¿no? Entonces me parece mucho la idea de una izquierda muy exigente en términos morales, digamos así. Entonces, ¿qué me dice la gente? Bueno, mi vida ya es muy difícil, tengo innumerables problemas materiales, familiares, y además me va a exigir alguien que no reconozco autoridad, como es de izquierda, que me comporte de cierta forma, no soporto bastante exigencia, eso me parece mucho. Y en contrapartida, esta extrema derecha parece ser mucho más tolerante, digamos así, y te dice, bueno, pienses lo que pienses, tú puedes venir conmigo. Es muy interesante esa idea de la exigencia contra la tolerancia. Lo digo porque, en fin, son elementos que aparecen mucho y creo que vale la pena discutir, ¿no? Y, por ejemplo, te coloco otra pauta final, Martín. ¿Cómo es difícil, por ejemplo, que la izquierda tome para sí la pauta de la familia? La extrema derecha y la derecha hablan con total naturalidad sobre el tema de la familia. Y la izquierda parece que hablar de familia es como si estuviéramos claudicando, no sé muy bien a algo, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo es que cuando la izquierda asume familia, no desde el punto de vista, claro, moral de la familia conservadora, tradicional, evidentemente que no, pero la familia como un elemento de políticas públicas, por ejemplo, cuando hace eso, pues tiene potencia. Les voy a dar, por ejemplo, aquí un ejemplo. Y enlazo ahí con Emilio, ¿no? Lula ahora estamos en campaña, por cierto, va a ser muy difícil porque está Flavio Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro, contra Lula, va a ser la campaña. Tenemos elecciones ahora en octubre y están Lula y Flavio Bolsonaro están en empate técnico los dos, lo cual es una situación realmente catastrófica, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora Lula lleva a cabo una campaña muy interesante que es la reducción de la jornada de trabajo. Y en la propaganda, lo que hemos hecho y lo que ha salido al final en la propaganda, esta gran campaña por la reducción de la jornada de trabajo, ha sido pasar más tiempo con tu familia, por ejemplo. Entonces, la propaganda eran mujeres, la propaganda en la televisión, mujeres que se levantan muy pronto por la mañana. En una ciudad como Sao Paulo, una mujer media tarda 2 horas en ir al trabajo y 2 horas en volver al trabajo, lo cual quiere decir que no pasa nada de tiempo con sus hijos. Entonces, lo que la TV mostraba en la campaña era una mujer que se levantaba muy pronto por la mañana, daba un beso a su hijo, que todavía estaba durmiendo, y que llegaba a casa por la noche y su hijo ya estaba dormido. Entonces la propaganda te decía, tu mujer puedes pasar más tiempo con tu familia. Ha sido muy potente en términos simbólicos eso. Lo digo para pensar estrategias, ¿no? Y luego, por ejemplo, Emilio me decías de Lula. ¿Cuál ha sido el gran problema del PT? Pues justamente que no ha conseguido disputar las cuestiones simbólicas, ¿no? Las cuestiones subjetivas. Entonces, Lula durante mucho tiempo ha sido siempre adepto de la idea de que había que trabajar la pauta económica y que resolviendo la pauta económica se resolvería la disputa simbólica, no subjetiva.
nos hemos dado, bueno, nosotros los investigadores ya entendíamos que no era así hace mucho tiempo, pero para él le costaba mucho entender eso, ¿no? Que no podíamos disputar solamente lo económico, sino también lo simbólico, lo discursivo y hacer disputa política en el fondo, porque política es disputa por lo simbólico también, ¿no? Entonces te pongo algunos ejemplos. Los trabajadores plataformizados en Brasil no votan ni de lejos a Lula, es una cosa extraordinaria, por ejemplo, no lo votan, ¿no? Siendo un grupo que se puede beneficiar socialmente por los programas económicos de Lula, pero no lo votan porque hay una distancia simbólica gigantesca, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te voy a decir de los evangélicos, que es el grupo que menos vota a Lula? Los evangélicos en Brasil, mira qué paradoja interesante. El evangélico clásico en Brasil tradicionalmente es alguien que es más pobre, son segmentos poblacionales más pobres, son fundamentalmente mujeres y mujeres negras. Entonces, si tú piensas en ese segmento poblacional, mujeres negras más empobrecidas, económicamente es el más beneficiado por el gobierno Lula. Sin embargo, simbólicamente la pauta religiosa pasa totalmente lejos y Lula nunca ha tocado la pauta, por ejemplo, evangélica, ese tema evangélico, ¿no? Y entonces distanciadísimo de ese público, siendo que podía ser un elector en términos económicos de él. Y luego te pongo otro ejemplo que son los jóvenes. En esta elección, los dos públicos con más dificultad para votar a Lula, con menos identificación, son los evangélicos y los jóvenes. Los jóvenes tienen un rechazo brutal. ¿Por qué? Porque tampoco ha hecho él ninguna aproximación a los jóvenes. Entonces, toda esta idea del ecosistema digital, influenciadores, olvídate, fuera y porque tampoco ha dado ninguna señal de renovación, de oxigenación entre la juventud. Entonces, infelizmente, totalmente fuera de ese tipo de pautas. Gracias, Esther. Tiene la palabra Giorgio y luego Walter. Hola Esther, bueno, gracias por tu trabajo y obviamente gracias a Rafael y Romy por la organización. Mi pregunta se divide en dos, pero es cortito. La primera es si es que acaso eh, la subjetividad que se crea en esta parte del dinero rápido, del dinero fácil, tiene algún tipo de experiencia comparada o analogía con los soldados del narcotráfico, o sea, como las formas de reclutación, que son tanto Ujú. economía rápida, pero también un simbolismo de admiración a la cultura. Como a la narcocultura que puede existir en los territorios y que es vista con admiración. Y por otro lado, en el tecno-utopismo, claro, como que la primera que sale a la referencia es Ayn Rand, pero no sé si es que últimamente hay nuevas como actualizaciones quizás con todos estos magnates que también empiezan a tener entrevistas de este podcast bien famoso en Estados Unidos, que se me olvidó ahora cómo se llama, pero es el podcast al que todos van, Joe Rogan. Y ahí aparecen como pareciera ser que es una forma donde están entrando mucho a ese público joven para este tecno utopismo, para salir también para tener algún tipo de esperanza ante una democracia y una socialdemocracia o una forma de entender la izquierda que no llevó a resultados. Entonces, en el fondo, mi pregunta es si es que se ve que el camino de lo tradicional, como más democracia liberal, quizás como economía del bienestar, es algo que no funciona y por eso escojo otra cosa o hay otro fenómeno. Gracias, Giorgio. Walter, ¿tienes la palabra? Bueno, si no te doy la palabra a ti, Muy Esther, buenos porque no sé días. qué. Ah, sí, perdona, que no te oía. Perdón. Sí, tengo dos preguntitas sencillas. ¿Considera, profesora, que la extrema derecha es muchísimo más hábil que la izquierda, manufacturing the consent, según la teoría de Chomsky, para poder crear el pensamiento en el electorado y guiarlos hacia una determinada votación? Esa sería, digamos, la primera. Y la segunda, con respecto a la aplicación del sistema del emprendedurismo que el sistema capitalista implementa por medio de la derecha, ¿cómo lo compagina usted con la teoría del cansancio de Byung-Chul Han, en la cual ya el producto ya no es lo tangible, sino el emprendedurismo se transforma en la autoexplotación de la persona ante la falla sistemática de los gobiernos de proveer los servicios o las condiciones necesarias para la
creación de trabajo digno y sostenible? Esas serían mis dos preguntas. Gracias, Walter. Esther, te doy la palabra. Muy bien, pues primero con Giorgio sobre los soldados y el narco, totalmente. De hecho, nosotros tenemos algunas investigaciones en Brasil que trabajamos con los avioncinhos, se llaman aquí, que son el menudeo del tráfico, ¿no? Los chicos jóvenes que lo que hacen es estar en los puestos de venta de drogas, son, digamos, el bajo escalón, ¿no? Y es muy interesante porque se juntan como tres, tres ideas que me parece que confluyen perfectamente. La primera es esta, la idea de entrar al tráfico, está un poco de la narcocultura primero, el narco como familia, ¿no? Y el narco como esta riqueza, la promesa de la riqueza rápida, ¿no? El mesianismo de la riqueza rápida. Segundo, nos aparece mucho la cripto, la misma lógica, y después las apuestas. Veis que tenemos ahora, no sé cómo serán en los diferentes países, pero por ejemplo en Brasil o en Argentina también, que lo estamos monitoreando eso, hay un problema brutal con toda la lógica de las apuestas, cómo la gente está apostando, y es una cosa bárbara, las apuestas digitales, las apuestas online. Y ves que las tres cuestiones, entonces estamos hablando aquí de narco, de cripto y de apuestas, van en la misma lógica, la lógica de la promesa del milagro neoliberal, importantísimo eso. Y las tres se entremezclan y además se retroalimentan. Entonces, sí, totalmente, ¿no? Y luego que me decías de la tecnotopía, ¿no? Y de los tecnomagnates, te voy a dar un ejemplo que estamos monitoreando últimamente que es muy interesante. Tú ves la Palantir, ¿no? La empresa que se dedica a toda la formulación de inteligencia artificial para Pentágono y tal. Este Peter Thiel, no sé si lo tenéis vosotros, pero el Peter Thiel es un tipo que está dedicándose ahora a trabajar un cierto mesianismo apostólico de la tecnotopía que es pavoroso, pero que está teniendo una penetración muy interesante, por ejemplo, entre los jóvenes, ¿no? Entonces, como aparte de los, digamos, ya clásicos, hay otros personajes, ¿no? Que están apareciendo, que tienen una presencia evidentemente fortísima en redes, ¿no? Pero que vienen con un discurso, bueno, pues muy disruptivo, muy innovador y muy seductor, ¿no? Entonces, yo diría que sobre todo estos nuevos magnates son figuras interesantísimas porque rompen los moldes, entonces esto al joven le llama mucho la atención, rompen los moldes tradicionales, ¿no? De los sujetos, de los interlocutores tradicionales y hablan desde otro lugar, de hecho, y hablan a partir de otro tipo de propuestas, ¿no? Entonces esto resulta ser fascinante, ¿no? Y ahí, hablando ya con Walter sobre esta idea, decías tú, de los manufacturing, ¿eh? ¿Qué es lo que estamos viendo? La izquierda, que tuvo épocas también muy impactantes y muy prolíficas de manufacturing concepts, ahora está en un momento de una cierta decadencia conceptual, ¿no? Porque es difícil, de hecho, reerguirse a partir de conceptos más novedosos, ¿no? Y esta extrema derecha, claro, para ella es todo mucho más fácil, porque aquí hablamos de representantes de la extrema derecha sin, bueno, sin ningún tipo de fidelidad partidaria, sin ningún tipo tampoco de mochilas a veces, ¿no? De otro tipo de fidelidades partidarias y que tienen una capacidad de una fluidez mucho mayor en los conceptos también, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una cosa, de hecho, muy interesante y es una cierta crisis de creatividad conceptual en una buena parte de izquierda que si bien, por ejemplo, tiene conceptos nuevos interesantes como toda la lógica ambiental, por ejemplo, ¿no? Ese nuevo ambientalismo, ¿no? Que está muy, muy forjado de una forma muy interesante, a veces cuando tiene conceptos novedosos o más potentes, tiene dificultad en transmitirlos a las masas más populares, ¿no? Por ejemplo, como yo siempre pienso, hago muchos trabajos sobre el tema ambiental, como el tema ambiental es crucial, pero como todo este tema del cambio climático a veces es muy difícil comunicarlo a bases populares cuya preocupación es que no me maten a mi hijo, por ejemplo, ¿no? La policía o el narco, o tener lo que poner en la mesa, ¿no? Entonces, esa comunicación es muy difícil, ¿no? Y luego, bueno, pues otros nuevos conceptos, ¿no? Pero hay un elemento, decías ahora, Hans, sobre el cansancio, y ahí hay un elemento aquí muy interesante, Walter, quería también discutir, que ahí hay otra brecha que yo estoy viendo últimamente, ¿no? Cómo ante esta utopía del emprendedurismo, del tú puedes hacerlo todo, levántate a las 5 de la mañana, entrena, come bien, sé fitness, trabaja, ¿no? Esa lógica de que podemos hacerlo todo, somos los grandes guerreros de la contemporaneidad. Hay un elemento que aparece mucho ya y que aparece mucho en las investigaciones, que es el cansancio y que la gente no puede más del punto de vista físico, pero psicológico también. Entonces, el tema es del burnout. El burnout es una cosa que está apareciendo mucho de una forma muy preponderante. Entonces, me pregunto yo si este no será otro elemento para empezar a identificar que el sistema realmente no está funcionando, ¿no? Porque estamos agotados del punto de vista físico, pero también, sobre todo, psicológico, ¿no? Entonces, lo que yo estoy viendo es que hay el tema, por ejemplo, del tiempo
está tomando la agenda con un protagonismo impresionante. Si tú preguntas en estos grupos que yo entrevisto, que son básicamente sectores populares, sobre las agendas más importantes, evidentemente que es la agenda material del trabajo y económica, pero la agenda del tiempo nos aparece mucho. El tema de que no tengo tiempo para nada, no tengo tiempo, pero ni para pasar tiempo con mi familia, ni para un tiempo, dicen las mujeres, ni para poder ir a la peluquera a hacerme un poco un tratamiento de belleza que me empodere un poquito y que me haga sentir más guapa, por ejemplo, ni para salir con mi marido a un pequeño teatro o a un cine. Entonces creo que la agenda del tiempo es una agenda que está imponiendo mucho y ahí quizá tenemos en fin, una vena, ¿no? Un pequeño resquicio para comunicar, ¿no? Gracias, Esther. Tiene la palabra Rafael y luego Juan Miguel. Gracias, Romy. Muchísimas gracias, Esther, por la fantástica conferencia. Em, Se me venían muchas cosas a la cabeza, pero no he tenido el tiempo como para formular una pregunta así de inicio a fin clara, pero intentaré balbucear una. Y tiene que ver sobre todo con el tema de la tecnoutopía que ya mencionaba Giorgio. Y que me preguntaba, ¿no? Porque tú describías como súper bien esta suerte de imbricación entre las plataformas y esta ideología o forma de o estilo de vida de la ultraderecha. Pero me acordaba asimismo igualmente de la vieja utopía de Marx, ¿no? Y esa vieja utopía de Marx tenía que ver con una suerte de confianza o fe en que el despliegue de las fuerzas productivas permitiría, para ponerlo en el lenguaje más sesentero, setentero, permitiría la liberación del ser humano para justamente poder ganar tiempo. Entonces, ¿no? Entonces, da la sensación de que, digamos, esta promesa a la que se aferran estos como una parte de las agrupaciones más plataformistas, es- no está en contradicción, ¿no? con aquella utopía que nos versaba Marx hace un siglo y medio atrás, ¿no? Entonces, esto me lleva a la pregunta, ¿qué ha pasado, ¿no? o qué pasa con la izquierda que no ha sido posible, ¿no? generar un horizonte propio al respecto, ¿no? Para en el fondo poder también aspirar a una liberación en el sentido de lo que decías ahora mismo respecto del tiempo, ¿no? De poder tener más tiempo. Entonces Marx, recuerdo que decía, ¿no? Se trata de poder liberar al individuo y que en la mañana pueda salir a pescar, en la tarde pueda leerse un libro, etcétera, etcétera, ¿no? Em, y quizás un poco vinculado con esto, también recordaba algunas estadísticas a propósito de las últimas elecciones en Alemania, que muestran que entre los más jóvenes, digamos de los 18 años a 25, algo por el estilo, la votación está dividida 100% entre la ultraderecha y la izquierda, pero la izquierda dilinque, digamos, ¿no? Ujú, Entonces, sí. la pregunta es, ¿no hay ahí un desafío, digamos, de donde, digamos, dejar de renunciar a este tipo de disputas, sino que darles un giro, tomarlas, encararlas de frente y apostar a una, digamos, no sé si a un copamiento, pero sí a darle un sentido, ¿no? Reivindicador de las viejas banderas de la izquierda, ¿no? Porque si no, bueno, si seguimos pensando en el viejo sujeto histórico proletario, probablemente le estaremos hablando a un nivel o a un porcentaje de la población casi inexistente, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Rafa. Juan Miguel, te doy la palabra. Está muteado, Juan Miguel. Ya, súper breve. Primero, muchas gracias, Esther. Y una pregunta, si para ti la producción de expectativas que se produce escuchando tu exposición, sobre todo vía audiovisualización de la cultura, ¿no sería lo que deja la disputa por lo simbólico
en un lugar súper privilegiado y precisamente un lugar muy difícil para la izquierda tradicional, incluso para las emergentes. Esa es la primera. Y la segunda, a mí me da la impresión en la trayectoria del pensamiento conservador profundo, antiguo, no lo que vemos hoy día, que hay una dimensión cuasi antropológica que es la del temor, que es mucho más profunda que la del miedo. Y el temor es un absorbente de todo lo que nos acontece, es decir, incertidumbre, naufragio, abandono, que tú lo has tematizado. Y de allí te formulo la pregunta si realmente, o sea, profundizando en la dimensión del temor como algo subyacente muy profundo, no está dado el terreno para el uso de las dicotomías polarizantes. O sea, siempre nos movemos en dicotomías, pero cuando digo, primero hay una posibilidad vía temor de producir discursos muy simplificadores en términos de disyuntivas arrolladoras. Eso, y nuevamente muchas gracias, Esther. Esther, te paso la palabra. Bu- Gracias. Bueno, primero, Rafa, mira, Rafa, una de las cosas, Rafa, que cuando hacemos las entrevistas, yo normalmente hago como a tres, sobre todo como a tres tipos de personas según su identidad política, ¿no? A los moderados, al votante de la extrema derecha, pero un votante moderado, que no es el arquetipo, digamos, del fascista radical, al votante de la izquierda, pero que también es el moderado, porque a mí me interesa sobre todo el voto más de la masa, ¿no? Y luego al más indefinido, ¿no? Ideológicamente, ¿no? Y un concepto que me aparece en todos y que me aparece muchísimo es el de coraje, la valentía y el coraje que la clase política tendría que tener. Te digo esto ¿por qué? Porque la extrema derecha comunica una cierta idea de coraje, una cierta idea de valentía. Claro que es un coraje tanático, ¿no? Es el rómpelo todo, por supuesto. Pero la gente lo que te verbaliza es que los tiempos son muy difíciles como para que tengamos una izquierda tímida y sobre todo una izquierda que está como muy encapsulada en lo que sería una cierta paradoja conservadora. ¿Por qué eso? Porque como la extrema derecha viene a romperlo todo, la izquierda se queda en ese lugar incómodo de conservar lo que realmente no funciona, ¿no? Entonces hay que conservar instituciones que realmente no representan, no funcionan y contra las que tendríamos que rebelarnos, ¿no? Entonces la gente entiende, ve que realmente algo pasa, que la izquierda está tímida, acorralada y conservando lo que realmente no debería conservar, ¿no? Es muy interesante. Entonces, el tema, estoy totalmente de acuerdo con que el tema de del coraje, de la valentía, ¿no? De ir realmente así, apostar las fichas en algo, me parece realmente muchísimo, y siempre lo digo cuando hablo con políticos, Rafael, que es el gran elemento para mí que aparece como elemento sine qua non, ¿no? Para la clase política, ¿no? Ahora, ¿qué también aparece mucho? Claro, que esta izquierda sea capaz de tener ese coraje por pautas que realmente le importan a la gente. Entonces, cuidado dónde ponemos nuestro coraje. Esto puede parecer muy trivial, pero es que a veces no es tan trivial. Entonces, por ejemplo, cuando, no sé si os acordáis, cuando, bueno, os acordáis, claro, cuando Donald Trump con el tema del tarifazo, ¿no? De estas, hubo un momento en el que Eduardo Bolsonaro estaba en Brasil, uno de los hijos de Bolsonaro, y negoció con Trump que él intentara intervenir en las tarifas de Brasil para que el Supremo Tribunal Federal soltara a Bolsonaro, que entonces estaba en la cárcel, ¿no? Entonces, en ese momento hubo como, claro, una polémica enorme porque de repente Trump pone un tuit diciendo que va a subir las tarifas a Brasil un 50%, una barbaridad. Y fijaos qué interesante, ¿no? Entonces, Lula enfrenta a Trump, pero lo enfrenta no desde el punto de vista de una soberanía más abstracta, digamos así, sino desde el punto de vista de alguien de fuera no puede interferir en nuestro trabajo, nuestro empleo, nuestra producción. O sea, en lo concreto, alguien de fuera no va a subir unas tarifas que van a desemplear a la gente y que la van a dejar en paro aquí en Brasil, ¿no? ¿Qué te digo con eso? Y eso nos rindió bastantes puntos positivos después en la imagen de Lula, ¿no? O sea, ejemplos de que lo que la gente quiere es que la izquierda tenga coraje aplicado a las pautas que realmente importan, porque muchas veces el problema es que nos ve, bueno, yo perdóname que me coloque en la izquierda, entonces hablo como primera persona del plural, que ve a la izquierda como teniendo coraje para pautas que solamente importan a la izquierda. Y es lo que te decía quizá antes de este tema, perdóname, vuelva al wokismo de nuevo, ¿no? Entonces, que parafraseando de nuevo a Marx, fíjate qué interesante esto, que me dice mucha gente de sectores populares. Me dice, bueno, vale, sí, yo también soy mujer, también soy negro, pero soy fundamentalmente trabajador. Entonces, lo que yo quiero es que la izquierda vuelva al trabajo, vuelva al tema de los trabajadores. Es interesantísimo esto, ¿no? Entonces, sí, bien,
pero que no nos perdamos tanto solo en el tema de la identidad de la mujer, etcétera, y que volvamos a vernos como trabajadores. Esto me lo dicen de una forma así masiva, Rafa, es muy interesante eso, ¿no? Y luego Juan Miguel. Totalmente de acuerdo lo que decías del temor, totalmente de acuerdo. Y fíjate que si es un mundo que se desintegra, el temor es la base. Cuando yo hablo de desamparo, fundamentalmente es eso, claro, el temor, ¿no? Y claro, cuando hay una estructura psíquica de temor colectivo, evidentemente que los grandes mesías de la extrema derecha pues tienen un suelo floreciente, ¿no? Donde poder regar su ideología, ¿no? Y lo que estamos viendo mucho es un concepto que yo estoy utilizando ahora bastante, que es este tema de la polarización afectiva cristalizada, ¿no? ¿Qué significa básicamente esto? Que la polarización política es un elemento que sabemos muy bien y que siempre ha existido, ¿no? Pero ahora no es exactamente política, ahora es fundamentalmente afectiva, ¿no? Entonces es mucho esta idea de que la polarización pasa por un lugar, pues eso, muy pasional, muy afectivo, ¿no? Un lugar muy libidinal también, ¿no? Entonces, claro, no se trabaja en términos programáticos, sino muchas veces en lo que decías tú, también trayendo todo el tema del material audiovisual, por eso, por cuestiones que pasan mucho más por una política, pues eso, tiktokizada, memética, que consigue, digamos, lidiar con mis intestinos, ¿no? Mucho más, ¿no? Y cristalizada, ¿por qué? Porque es muy interesante cómo eso lo vemos a lo largo de varios países. El voto, por ejemplo, está absolutamente definido meses antes de los pleitos electorales, cosa que no pasaba hace mucho, hace también en el pasado, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo masas de poblacionales enteras tienen su voto totalmente consolidado, identificado mucho tiempo antes, ¿no? Entonces, esto es muy importante también, ¿no? Entonces, yo creo que esta polarización afectiva, cristalizada, consolidada, sedimentada, es un elemento que también hace con que, por ejemplo, pues famosas terceras vías, ¿no? Que intenten integrar, ¿no? Que tienen una opción política en medio de esa polarización, pues realmente sean muy difíciles. Entonces, pienso, por ejemplo, en el caso chileno, con Parisi, que es un caso de tercera vía y que consigue romper quizá esta polarización, ¿no? Cast Boy, que consiguió romper un poco, pero, y vamos, entonces es muy interesante. Yo por eso también quiero empezar a estudiar Cast y París en Chile para ver cómo esta posible tercera vía de París, sí, si acaba siendo fagocitada o no, o cómo se entrelazan estos elementos, ¿no? De una supuesta tercera vía y luego la polaridad de Cast. Pero en otros países, pienso por ejemplo en Argentina o en Brasil, es así, no hay ningún espacio para una tercera vía en este momento porque la polaridad se lo come, se lo traga todo, ¿no? Gracias, Esther. Tiene la palabra Silvina. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias Esther por la ponencia realmente muy, muy enriquecedora. Yo quiero, soy de Argentina, quiero poner dos cuestiones que me llaman la atención. En primer lugar, el tema de los feminismos, ¿no? Encarados, en primer lugar, lo tomo ahí para hacer un recorte con el primer peronismo, ¿no? El primer peronismo que con Eva Duarte, la esposa de Perón, instauran el voto femenino. Pero a su vez, si uno recurre a los libros de texto que usábamos en la primaria, en la década del 60, del 70, aparece esta cuestión de la estructura familiar, de la mujer trabajando en su casa, cuidando a los niños y esperando al marido que viniera a trabajar. Ahí hago un punto y paso cuando asume Néstor y Cristina Kirchner, que Cristina se manifiesta directamente en contra del aborto cuando empieza a salir a expresarse los movimientos de Ni Una Menos y la cuestión del aborto. Recién se legaliza el aborto en el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, ahí lo que me pregunto, y por eso la primera cuestión es esto que vos hablabas de la astucia, ¿no? A mí me parece que hubo y que hay una falta de astucia para llegar a las clases más vulnerables, donde realmente hace falta una protección, porque ya acá la cuestión de la ley del aborto, de la legalización del aborto, digo, pasa por una cuestión de cuidado de salud, porque sabemos que los que pertenecen a clases altas, pueden participar, pueden ir a una clínica con todos los cuidados
Y sabemos que también la mortalidad de adolescentes y de mujeres a partir de la ley del aborto, bueno, bajó bastante en Argentina. Entonces, bueno, ahí digo un punto referido a la cuestión de la astucia en el discurso para llegar a estas clases más vulnerables. Y lo segundo, con lo que vos hablabas de la cuestión del tiempo, a mí me llama mucho la atención porque estoy haciendo un seguimiento en redes e incluso pongo para seguir esas páginas y que están sobre todo en Instagram, que aparece esta cuestión de la organización del hogar, de cómo tenés que empezar el domingo Sí. a organizar tu agenda, de cómo organizar la cuestión de la ropa en el placar, de cómo usar el bicarbonato y el agua oxigenada para blanquear tu ropa. Y aparecen unas casas que son impecables, de cómo, es más, de cómo hacer para que huela tu casa, como los grandes hoteles y demás, ¿no? Entonces, digo, esta cuestión también no viene a traernos como una melancolía del orden de la casa, donde cuando estaban las mujeres limpiando y ese olor a comida cuando vos llegabas a tu casa, el de la sopa caliente, el de los armarios ordenados, bueno, nada, esas son las dos cuestiones que me hacen un poco de, digo, me interesan mucho, me apasionan mucho estas dos cuestiones, ¿no? Quería escuchar tu opinión. Gracias, Silvina. Ahora voy a tomar la palabra yo, Esther, para hacer un par de preguntas. Eh, Justo viene mi hija hablando esto de la casa perfecta, pues no, una casa real esta. Em, bueno, a ver, tengo varias preguntas perdón si no logro organizarlas porque tampoco me ha dado tiempo como para poder madurar la presentación, porque bueno, fue fantástica porque abriste muchísimos frentes, además nos fuiste contando como de una manera que quiero destacar tu análisis con los registros empíricos, ¿no? Como el relato del cómo habías encontrado esas dimensiones, porque si te hubieses quedado solo en las dimensiones también hubiese sido fascinante, pero saber de dónde venían, de qué conversaciones vienen, eh, es fascinante para quienes investigamos. Entonces, voy a hacer una pregunta también de orden metodológico, pero primero voy a lo más sociológico, teórico, no sé cómo decirlo. Hace un par de semanas tuvimos una conferencia acá muy grande, no sé si te suena, la Global Progressive Mobilization, que fue convocada por Pedro Sánchez, la Internacional Socialista, estuvo Lula como una de las grandes figuras, que por cierto, una de las curiosidades a partir de tu conferencia es si este rollo estético, fitness de Lula es algo que le recomendaste tú también, como que Ay, según por Dios, estaba. lo odio, lo odio. Ya, Pero ya. Pero bueno, esto como de llegar así trotando, como con 80 años cargando ahí pesas y tal, bueno, es muy interesante todo esto. Pero más allá de eso, ¿no? Que un comentario sin importancia, eh, se preocupó mucho la organización, yo creo, además de conciliar discursos políticos con discursos académicos, estuvo súper buena la conferencia, yo me lo pasé muy bien, aprendí muchísimas cosas, de intentar como organizar el relato en torno a grandes dimensiones, ¿no? Que básicamente fueron lo de las grandes corporaciones, la importancia de la apropiación de las nuevas tecnologías, la democracia y la igualdad, la guerra, o y la paz, más bien, más allá de la guerra. Entonces, como que a pesar de la diversidad de relatos, hubo como este sello, así como, bueno, pero retomemos los grandes eslogan de la modernidad, básicamente, ¿no? Con un par de cosas más y con algún toque materialista en relación a las grandes corporaciones, porque si solamente hacemos como, eh, no sé, nuevas fórmulas dentro de ChatGPT no sirve, sino que tenemos que apropiarnos también de la infraestructura y pensar en la problemática ecológica, etcétera. Bueno, pero ahí la pregunta sería, va por dos lados, ¿no? Uno, no sé si es tan eficiente hacer eso. ¿Qué te parece a ti? ¿No? ¿Cuál es tu opinión? Hacer eso como de a pesar de todas esas diversidades que parece que es lo que funciona, ¿no? Porque si vamos como generando mini discursos que no necesariamente se articulan en una gran semántica de lo moderno, de la democracia, etcétera, tienen más efectividad política
que transferir estos grandes metarrelatos, porque los grandes metarrelatos pues hasta ahora no están funcionando. Que tú lo muestras en tu análisis, ¿no? Parece ser que es más efectivo hablar del feminismo sin hablar de feminismo, sino que de hablar de mujeres o de roles, de hablar de emprendedurismo sin hablar de neoliberalismo, sino que decir, bueno, ser emprendedor te permite autosuficiencia, etcétera, eh, empoderamiento personal, pero la izquierda insiste en aunar estos discursos, ¿no? Esa es como la primera, no sé si pregunta, pero ¿qué te parece a ti si es efectivo o no? O si al final es como cerremos el debate, lo empaquetamos, pero al final no estamos innovando, ¿no? Y por otro lado, por el otro lado del mismo problema, ¿qué relación hay en todo tu análisis de estos relatos de vivencia y subjetividades de las derechas y las extremas derechas con, por ejemplo, esta tendencia que se ve en los análisis más cuantitativos? Estoy pensando concretamente en una encuesta que se hace a estudiantes en distintos países del mundo, no me acuerdo el nombre de esta encuesta, pero que demuestran el avance del autoritarismo y la deslegitimación de la democracia, ¿no? ¿Por qué estos mini relatos o estos relatos de las vivencias se enmarcan en un discurso autoritario y antidemocrático? ¿Qué vínculo hay ahí, no? O sea, no sé si no lo entendí bien o más bien me gustaría que lo profundizara porque es curioso, ¿no? Porque al final si entendemos que hay una falta de confianza institucional, eso está claro porque las instituciones públicas no han sido eficientes en proveernos de la seguridad que prometieron o que han prometido históricamente. Pero ¿qué tiene que ver eso con que yo prefiera un gobierno autoritario a uno democrático? O que me dé igual un gobierno autoritario a uno democrático. O que me parezca entretenida la guerra, por ejemplo, ¿no? Porque, o sea, no, porque tampoco vería una contradicción entre un joven emprendedor, fitness, saludable, que compra criptomonedas y que transa con criptomonedas, pacifista, ¿no? Pero al contrario, es un fan de, qué sé yo, de Netanyahu o se compra estos discursos más violentos. Entonces, ahí, ¿cuál es tu análisis en ese sentido, ¿no? Porque hay esa aparente como afinidad electiva, por decirlo sociológicamente, entre la democracia y el autoritarismo, o la antidemocracia y el autoritarismo, la guerra y todos estos mini o micro relatos. Y por último, una curiosidad metodológica que me parece fascinante esto que contaste del por qué no grupos focales, que por qué estos mini grupos focales en triadas, ¿no? Para que no se genere justamente este triángulo de oposición, sino que ir a las paradojas y profundizar. O sea, una metodología fascinante. Entonces ahí te quería preguntar si tú misma haces las entrevistas o alguien más, porque si a mí tú me fuese a entrevistar, yo te googleo y busco tu nombre y ya sabría quién eres, ¿no? Entonces, ¿qué rol juegas un poco tu rol como investigadora, también asociada a un paradigma ideológico, ¿no? Haciendo la entrevista, o tienes que jugar ahí con quizás contratar a otras personas, ¿no? Para que puedan llegar, digamos, que no sean conocidas en el fondo, a hacer estas entrevistas, entendiendo que puede generar algún tipo de desconfianza. Em, Eso por ahora. Muchas gracias, Esther. Muy bien. Bueno, Silvina, primero lo que decías del aborto, ¿sabes qué me parece a mí que a veces lo que nos pasa es que no sabemos transmitir la importancia de algunas conquistas que realmente han sido muy importantes, ¿no? Entonces, te cojo el tema del aborto, porque es un tema que estamos trabajando en Argentina y en Brasil. Entonces, por ejemplo, la avanzada, yo veo en Argentina hay una cierta avanzada, perdón, sí, se ha colado ahí algo. Sí, dame un segundo que Vale, lo vale. silencio, pero no veo quién. Ahí sí. Ya, Bueno. ahora sí. Gracias. Ya, vale, gracias, Rumi. Bueno, una cierta avanzada evangélica, ¿no? Que tú ves, bueno, tenéis hasta un posible candidato a presidente, que es un pastor ahí, bueno, un fenómeno, vamos a decir, interesante, ¿no? Pero, entonces, ¿qué estamos viendo? Que nosotros hemos estudiado bastante ese tema del aborto en sectores más fundamentalistas religiosos, ¿no? La idea es decir, ¿realmente tenemos que abandonar ciertas pautas o podemos comunicarlas de otra forma, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que sectores más religiosos mujeres más directamente fundamentalistas, ¿no? Una religiosidad muy fundamentalista, lo que nos dicen es, bueno, en principio si el aborto no, claro, porque es pecado, toda la gramática de lo divino, pero
las brechas, ¿no? Porque aquí hablamos de brechas fundamentalmente, pero nos dicen, es muy importante el tema de la salud femenina. Entonces, yo sí quiero que mi hija tenga derecho a educación en clase, por ejemplo, sobre su anatomía. ¿Por qué? Todo el rato es lo mismo, ¿no? Porque quiero que mi hija sea independiente financieramente. Y si sufre un embarazo adolescente, no lo va a ser. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque fíjate, esta lógica, la disputa por lo femenino, el emprendedurismo, la potencia tal, nos deja una brecha que es el embarazo adolescente no te va a permitir hacer eso. Y a partir de esa brecha podemos hablar sobre salud femenina, sobre clases en la escuela, ¿no? Sobre, por ejemplo, en Argentina tenéis esta asignatura que es sobre educación sexual en las escuelas, ¿no? Es una de las poquísimas cosas, Silvina, que hemos visto, que por ejemplo los chicos jóvenes masculinistas, estos que votan a Milei y que tienen esta conexión ideológica muy fuerte con él, aceptan como interesante y como positivo. Tiene que haber educación sexual en las escuelas. Te quiero decir que cuando las pautas realmente comunican de alguna forma poderosa con el concreto, ahí podemos encontrar resquicios. Y son resquicios, pero bueno, tenemos lugares de donde tirar. ¿Qué pasa? Que para hacer eso tenemos que tener una escucha muy atenta y sobre todo para mí despretenciosa quizá, pero sobre todo quitar cualquier tipo de escrúpulos y de prejuicios que podamos tener, ¿no? Porque mira, hace poco hicimos esta investigación en Brasil con mujeres evangélicas y una parte de la izquierda me decía, mira, es imposible hablar con ellas, no vas a conseguir nada. Haciendo la investigación, yo siempre parto de la base de que no solamente es posible, sino como que es muy enriquecedor escuchar al otro, ¿no? Haciendo investigación te das cuenta de que sí es posible, solamente que tal vez hay caminos que tú no sabías que existían y tienes que coger otros caminos, pero claro que es posible hablar, por supuesto, ¿no? Entonces, para mí hay que eso es muy importante, ¿no? Y luego me siento muy identificada porque yo que soy una neurótica del orden, también consumo todos esos vídeos de cómo tener tu casa limpia, que huela bien, es como mi faceta, mi faceta más recóndita, ¿no? Consumo todo eso, me sé todas las influenciadoras. Pero bueno, es muy interesante eso, porque es un poco, caemos un poco en esa lógica de que hay una representación del hogar que en el fondo pasa por el tema de la dueña de la casa que tiene la casa organizada, ¿no? Pasa por esta figura de clásica, ¿no? De la dueña de casa a partir de una retórica mucho más, ¿no? Mucho más moderna, digamos así, ¿no? Entonces es muy interesante ese tipo. A mí me parece fascinante ese tipo de vídeos porque recolocan la disputa por el feminismo, ¿no? Es la misma figura de la mujer que tiene que estar en casa limpiando, organizando, pero con una lógica seductora, ¿no? Con una lógica moderna, ella va bien vestida, maquillada, es muy interesante, ¿no? Como ese producto no es muy interesante, ¿no? Y luego, Romy, lo que decías, yo seguí de cerca este tema de Barcelona. Y te digo la verdad, fíjate, yo estuve a punto de ir. Y no fui porque a mí me parece como, me cansa un poco estos intentos grandilocuentes de la izquierda de este tipo de cosas, si te digo la verdad y te soy muy sincera. Porque me parece primero que caemos en ciertos fetiches que no tienen que ver con lo que realmente está pasando. Entonces, por ejemplo, uno de los ejes importantes en Barcelona de trabajo fue después el tema de la desinformación. Como si la desinformación fuera un elemento por el cual realmente la extrema derecha está ganando elecciones. Y sabemos que no, que la desinformación es un elemento, claro, que hay que tener en consideración, pero la extrema derecha no gana elecciones porque mienta a la gente, gana porque conecta con la gente, porque les propone sentidos y valores que tienen realmente un pozo de verdad para ellos, ¿no? Entonces, yo diría más que en vez de esas grandilocuencias, obvio que es importantísimo juntarse, unirse, una izquierda transnacionalizada, pero yo iría más a pautas que tienen mucho más sentido para el cotidiano de la gente. Y te pongo fundamentalmente la siguiente cuestión. Hablábamos antes del desamparo, cómo la gente está realmente muy perdida, está muy desamparada, tiene miedo y está desorientada, ¿no? Entonces, para mí la gran pregunta es cómo responder a ese desamparo. La extrema derecha ya entendió eso. Entonces, ¿qué te propone la extrema derecha? Lo que te decía, potencia, el emprendedurismo es una potencia. Tú puedes, el mundo se cae a pedazos, pero tú puedes. Masculinismo. Desorden de géneros, vale, yo te veo, tú hombre tienes un lugar para mí. Desorden de géneros, tu mujer tiene otro lugar para mí. Entonces, la extrema derecha dialoga con esta idea del desamparo de una forma sin nombrar, como tú bien decías, el neoliberalismo, tal, pero te da respuestas aparentemente funcionales. Entonces, para mí habría que ir bastante más por ahí, ¿no? Y luego, lo que habría que discutir para mí de una forma más contundente, pero que no se quiere discutir y que al final se pierde el tiempo, porque claro, es muy difícil discutirlo, es cómo entramos a estos públicos, como tú bien has dicho. ¿Por qué no podemos hablar, por ejemplo, con los chicos que consumen páginas fitness, por ejemplo? ¿Por qué no podemos hablar con ellos? Es difícil, obvio, pero ¿por qué no? Nosotros hicimos una investigación bonita hace tiempo, que fue muy bonita, pero fue muy interesante, que era hablar con gamers, chicos que estaban todo el día jugando, ¿no?
Y en principio la gente decía, va, esta gente vota todos a la extrema derecha. Lo que nos dimos cuenta es que ellos decían, mira qué interesante, decían, mientras esperamos para jugar en las salas de espera, porque hay salas de espera en estos juegos online, en las salas de espera a veces hablamos sobre política, en las elecciones en Brasil, a veces hablamos sobre política, nos decían, pero no hay nadie que apoye a la izquierda. Entonces, al final acabamos hablando todos sobre Bolsonaro. Pero mira qué interesante el razonamiento. No hay nadie que represente a la izquierda en estas salas. O sea, si hubiera habido quizá algún gamer que a partir del tema introdujera la política desde otra lógica, quizá podían haberlo escuchado, pero no hay nadie en estas salas. Para mí fue muy sintomático cuando un chico específicamente me decía, pero no hay nadie en estas salas que hable de ese tema a partir de la izquierda, ¿no? Entonces, para mí eso es muy interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacemos bastantes investigaciones con el joven medio latinoamericano, comparando países México, Colombia, El Salvador, Argentina, Brasil. Y es impresionante y al mismo tiempo pavoroso cómo entre el joven medio latinoamericano no politizado siempre sobresale una figura. Cuando tú dices, ¿quién es el político que en América Latina te tal? Bukele. Siempre es una cosa. ¿Pero por qué Bukele? Porque aparece. Porque el tipo aparece, porque tú estás aquí y el tipo aparece. Tiene toda una lógica de la tiktokización de la política, ¿no? Entonces, para mí, habría que discutir mucho más eso. Primero, esas pautas que dialogan con ese desamparo y segundo, cómo entrar en circuitos en los que no estamos, pero en los que podemos encontrar poros, ¿no? Y fisuras, ¿no? Me parece eso absolutamente fundamental. Entonces, ¿cómo comunicamos? No sé, por ejemplo, con toda esta lógica, es una cosa impresionante, Gomi, cómo, por ejemplo, está todo este nicho ahora de las chicas jóvenes con todo el tema del skincare, por ejemplo. Os doy un elemento, los cuidados con la piel, las cremas y tal, ¿no? Os puede parecer lo más trivial del mundo, lo más fútil del mundo, sí, quizá lo sea, pero las chicas adolescentes están consumiendo eso de una forma brutal, masiva, y no estamos tampoco ahí. Porque ya tendríamos que estar con influenciadoras de skincare que en esos momentos, ¿no? de charlas pudieran ir introduciendo algún tipo de principios, por ejemplo, ¿no? O de valores, ¿no? Entonces, eso es lo que para mí tendríamos que estar discutiendo, mucho más que ciertas grandilocuencias más vacías, ¿no? Gracias, Esther. No sé si alguien más quiere comentar algo. Sí, Rafael, dale. Solo si se puede. No sé si tienes un minuto más, Esther, Sí, para sí, hacer esta sí. pregunta. Ya. No, que respecto de lo último que decía, bueno, tenía dos preguntas. Uno, respecto de lo último que decía, que me da la sensación de que estamos como ¿cómo se llama? Se me viene la palabra, en otro, Encrucijada, claro, ¿no? Que es sí. que en el fondo atacamos la raíz fundamental, socioestructural, ¿sí? del problema, o atacamos, no sé si es la manifestación, no creo que sea meramente la manifestación, pero una expresión, o atacamos alguna de las expresiones de aquel problema. ¿Por qué hago esta distinción? Porque también me ha pasado, justamente me pasó hace 3 días, de haberme topado con alguien, de haber entablado buena conversación, que era de ultraderecha radical, ¿sí? Pero entablamos, y yo en general trato de no bloquear, sino que tratar de, ¿no? de entrar y ser comprensivo, empático, etcétera. Y hablaba de estas mismas situaciones como socioestructurales que te referías tú. Me siento solo, no tengo trabajo, digamos, para ponerlo sociológicamente, falta de inclusión social, ¿no? Y, y al mismo tiempo entra en estas plataformas, ¿no? Entonces participa, se mete, entonces entra en el embudo y bueno, y después va saltando de un video a otro, ¿no? Típico con el algoritmo, ¿no? Entonces abre un video de Bolsonaro, si fuera el caso, en este caso era de Polonia, pero si fuera de Bolsonaro, entonces después le aparece otro y después otro y otro y otro. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Debemos concentrar los esfuerzos en atacar la desintegración social que lo lleva después a abrir ese video? ¿O debemos concentrarnos en darle una paleta de posibilidades para que no solo pueda abrir ese video, sino que abra otro video, ¿no? Que no lo lleve a un embudo de la ultraderecha, sino que a pesar de que esté en una situación de desintegración, pueda mantenerse dentro de los márgenes de lo que nosotros consideramos aceptable, ¿no? Entonces, yo creo que hay
efectivamente un problema, o me da la sensación, y me encantaría saber cómo lo ves tú, entre dónde nos tenemos que jugar, ¿no? ¿Nos vamos a jugar 100% o nos tenemos que jugar 50% en aquella esfera estructural y un 50% en aquella esfera comunicativa digital, ¿no? Esa sería como la primera. Y la segunda, que es como la pregunta con la que siempre finalizamos el seminario, que yo no sé si Romy la iba a hacer o si la hago nomás Romy. Hazla después tú, porque quiero preguntar una cosita antes, pero la haces tú Ah, al ok, final. dale, dale nomás. Ya. Sí, aprovechando que tenemos 9 minutos, más o menos 10 minutos, para el que Esther tiene otros compromisos. Te quería preguntar, Esther, yo sé que tu análisis está basado en América Latina, pero por el fenómeno, no sé si llamarlo así, fenómeno rufián acá en España, que es para comentar, es un personaje de izquierdas clásica, de Izquierda Unida, catalán, independentista, muy performático, que está en una especie de campaña también por visibilizarse en TikTok, en redes sociales, ¿no? Que es muy polémico, muy irónico y su retórica es muy apta para hacer estos cortos, ¿no? Estos reels y toda esta forma de comunicación, y que yo creo que ha entendido muy bien el mensaje que tú nos transmites desde el punto de vista político, pero desde la estructura política parece que no les gusta mucho esa posibilidad siquiera, ¿no? De que haya un personaje así, ¿no? Entonces, primero preguntarte por este tipo de personajes, ¿cómo lo ves? Porque dicen, ¿no? Algunos que están estudiando estas cosas, que hay como en los jóvenes acá en España, así como hay gente del Barça y del Madrid, pues están los pro Rufián y los pro Vito Quiles, ¿no? Que es un tipo de ultraderecha, eh, joven y que también es muy performativo. Era una pregunta, y lo otro que te quería preguntar, que se me olvidó realmente preguntar antes, es por el tema de la misoginia en la ultraderecha, porque también quizás, no sé si lo has visto tú en tu entrevista, porque eh, al hacer el análisis desde el punto de vista de los feminismos, o qué pasa dentro del feminismo, ¿no? Porque el feminismo de izquierdas que nos movilizó en las olas de la marea verde, ¿no? Por Hermana Si Te Creo, por el aborto, etcétera, Yo Decido, se contrapone a esta otra visión de la recuperación como del rol femenino y del empoderamiento femenino más tradicional. Pero también aparece un fenómeno en los varones, ¿no? De la ultraderecha, que parece ser que como que se potencia una misoginia, ¿no? Y no necesariamente una misoginia contra las feministas, sino que contra las mujeres en general, que se traduce en discursos de legitimación, pero también en incluso violencia física, ¿no? Como que ya incluso todo el tema o de la violencia verbal ya no es algo que sea tan sancionado como lo era hace unos años. Entonces también como entender un poco por qué aparece ese fenómeno, ¿no? Si el rol tradicional teórico, ¿no? Del varón proveedor, empoderado, que resolvía los problemas de la familia, también estaba en proteger a esta mujer débil, vulnerable, sensible, y parece ser que en este masculinismo joven aparece como una especie de resistencia a las mujeres, ¿no? De un temor que se traduce muchas veces en violencia. Entonces, no sé qué te parece a ti, o si ha aparecido algo de eso en tu análisis. Gracias. Bien, pues primero lo que decía Rafa. ¿Sabes qué me parece a mí, Rafael? Y eso ya es un poco mi opinión a partir de lo que yo veo a partir de los datos y luego de mis conversaciones con los sectores políticos, ¿no? Que me parece tal vez que deberíamos empeñarnos menos en explicarle a la gente lo que pasa y más en darle las paletas de soluciones, ¿no? ¿Y por qué te digo eso? Porque a veces insistimos mucho en decir, la gente no entiende que esto es el neoliberalismo, la gente no entiende que estos son los dueños de las plataformas. Y bueno, vale, la gente no quiere escuchar que todo el tiempo estemos pontificando lo que está pasando. Primero porque quizá la gente, la masa, bueno, pues no tenga acceso a un nivel educacional que le permita hacer un análisis más teórico, complejo, sofisticado, pero hay cosas que sí que entiende de su propia experiencia y no hace falta volver a explicar todo el tiempo. Y segundo, porque eso nos coloca en un lugar del pontífice que a nadie le gusta realmente, ¿no? Entonces, para mí habría que es explicar menos y ofrecer más soluciones, en lo concreto y lo simbólico. Te digo esto porque lo veo todo el tiempo, en mis entrevistas aparece mucho.
esta idea de que no me tienes que explicar cómo es mi vida, deja de explicarme cómo es mi vida, ofréceme soluciones. Me parece mucho esto que me dice la gente, ¿no? Em, y luego sobre Rufián, muy de acuerdo contigo, Romy, como ¿sabes lo que me parece a mí escuchando este fenómeno Rufián que me parece que me está pareciendo muy interesante? Quizá el problema que tenemos es que cuando nosotros hacemos, cuando la izquierda hace esto, aparece como una desconexión entre un rufián digital y tal vez un grupo político que él representa, que es más analógico, y ahí como que nos desconectamos, ¿no? Entonces, lo que aparece en la extrema derecha es que, como ella es mucho más nativa digitalmente y es la que está proponiendo todo esto, parece como más coherente, digamos, ¿no? En ellos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Porque son ecosistemas, ¿no? Entonces, lo que yo veo quizá que es el fallo es que nosotros tenemos rufianes, ¿no? Personajes que hacen esto, pero no tenemos ecosistemas más digitalizados, hablando en política. Entonces nos quedamos siempre un poco a caballo entre lo analógico y lo digital. Y luego la misoginia, ¿qué veo yo que me parece lo más quizá relevante y porque ellos activan mucho la misoginia? Sobre todo por lo que decía antes, el tema del resentimiento del hombre contra esta figura de la mujer empoderada. Eso es brutal, Romy. Si tú entrevistas ahora a estos chicos incels, por ejemplo, como estamos empezando a hacer ahora, el vector del resentimiento es brutal. Ellos se sienten invisibles, sienten que lo han perdido todo y sienten que las mujeres han aprovechado de su situación. Entonces, ellos sienten que las mujeres no adquieren derechos, adquieren privilegios, que ellas han aprovechado de su papel como mujer para arrasar con ellos totalmente, ¿no? Entonces ellos se sienten tan rabiosos y tan resentidos que la única respuesta es la misoginia, es la única respuesta que les satisface emocionalmente. Entonces, esta figura ya del hombre que protegía a su mujer, en este contexto no tiene sentido, porque ellos no quieren proteger, ellos quieren destruir a la mujer que piensan que es la que los ha destruido a ellos previamente. Es una guerra, se sienten en una guerra, se sienten víctimas brutales de esto. Entonces, si ellos tienen una mujer, lo que buscan es destruir a esta mujer imponiéndose sexual y afectivamente a esta mujer. Es brutal cuando tú los escuchas hablar, ¿no? Entonces, para mí, esta clave es importantísima, esto de que ellos se sienten destruidos en lo material y en lo simbólico por ellas, y a partir de ahí la única respuesta satisfactoria para ellos es destruirlas a ellas, ¿no? Destruirnos a nosotras. Eso hablando, claro, de esta lógica incel más radicalizada, ¿no? Mm, Pero que infelizmente está creciendo, no es una cosa trivial. sí, sí, gracias. Rafael, te doy la palabra para la última pregunta, Sí, comentario. la última pregunta es una pregunta casi estándar que tenemos en el seminario para finalizar, que es cómo ves el escenario de la ultraderecha para los próximos años. Yo sé que como científicos sociales estamos constreñidos a describir lo que existe y menos pensar en lo que va a ser necesariamente porque no hacemos futurología, etcétera. Pero sin perjuicio de eso, aquí queremos el tarot sociológico. Y no, estaría sencillamente fantástico tener alguna percepción al final de lo que está por venir. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, yo creo que depende mucho, haciendo futurología aquí vamos a atrevernos, para mí depende mucho, mirando a las diferentes regiones del planeta, primero depende mucho de lo que pase con Trump. Claro, eso es fundamental, porque él es un vector de fortalecimiento de la extrema derecha brutal. Vamos a imaginar que pierde las midterms ahora feo y empieza un proceso, no sé, futuro de impeachment, por ejemplo, contra él. Ahí tenemos un elemento evidentemente de desestabilización de la extrema derecha mundial, por supuesto. Depende mucho regionalmente de lo que pasa en octubre con Flavio Bolsonaro y con Lula, porque si Flavio Bolsonaro gana, tenemos una configuración regional que es Cast, Milei y Flavio Bolsonaro. Eso es brutal en términos subcontinentales. Entonces, para mí, yo estoy muy atenta a octubre aquí en Brasil, a noviembre en Estados Unidos. Y, por ejemplo, en Europa me parece fundamental, después de la derrota de Orbán, que fue muy importante en términos simbólicos para la extrema derecha internacional, veis que Orbán era un ícono, ¿no?, de la extrema derecha internacional, me parece muy importante lo que pase con el Rassemblement Nacional, con Bardella y con Le Pen, que puede pasar en Francia. ¿Por qué te digo eso? Porque lo que vemos muy bien es que en la disputa de valores la extrema derecha va a continuar disputando, entonces en lo subjetivo y lo simbólico van a continuar con fortaleza, pero en lo electoral dependen bastante de algunos pivots, digamos, internacionales, porque dependen de recursos, esto es fundamental, claro,
dependen de expansión tecnológica, dependen de ciertas experiencias, ¿no? Pero fundamentalmente la primera de recursos, esto es muy importante. Entonces, para mí depende mucho también de eso y depende de un actor importantísimo que son las grandes plataformas, Rafael. Ya sabemos claramente, si alguien tenía alguna duda de las grandes plataformas, de su posición política, después de la segunda elección de Trump no queda ninguna duda de la posición política de las grandes plataformas, ¿no? Entonces, ¿cómo es el juego de estas grandes plataformas? Si en algún momento va a llegar algún tipo de restricción para ellas, si no va a llegar, porque si no lo que nos aflora es una arena social profundamente plataformizada en el debate y donde las grandes plataformas juegan un juego cada vez más a la extrema derecha, ¿no? Entonces yo te diría que electoralmente tenemos opciones que vayamos un poco para todos los lados. Subjetivamente veo que la extrema derecha todavía es muy potente y tiene un largo camino para recorrer todavía. Y esta tecnoutopía la veo todavía con bastante fuerza, la verdad. ¿Y España, Esther? Y España, mi principal preocupación ahora, Romy, es que tengamos unas elecciones en las que el PP y Vox consigan mayoría y ahí tengamos a Vox en el gobierno, en esa configuración. ¿Por qué? Porque veo a las configuraciones autonómicas que habéis visto últimamente, para los que no seáis de España, Vox está metido en varios gobiernos autonómicos. ¿Y cuál es mi preocupación? Por lo que estamos viendo ahora, con todo este tema, por ejemplo, ¿no? De privilegiar a los españoles frente a los extranjeros que está llevando Vox, que aprovechando, si gana, por ejemplo, una votación interesante, Homi, que consiga meterse en el gobierno nacional y que consiga ese lugar para meter pautas, bueno, pues que van a ser, buah, muy complicadas de asumir, la verdad. Pero bueno, entonces tengo esa preocupación, la verdad, porque veo un escenario posible que suceda, así, la verdad. Bueno, muchísimas gracias, Esther, por la tremenda, Gracias a tremenda vosotros. presentación. Bueno, nos quedamos con muchas ganas de seguir leyendo tus artículos. Yo los compartí en el chat. Si alguien quiere, puede escribir al correo del seminario y se los mandamos también. Y nada, pronto vamos a subir la grabación y estamos en contacto, Esther. Enhorabuena por tu trabajo y espero nos encontremos pronto. Muy bien, Y gracias a estamos. Un todas y abrazo a todos. todos. Un Bien, beso. Que tengáis buen Muchas día. Hasta gracias, luego. Esther. Un gracias, Chao, gracias, un abrazo. hasta abrazo. luego. Chao.